Bueno, pues si os parece, vamos a comenzar la presentación. Uno de los ponentes continúa en esa reunión, pero bueno, próximamente se va a conectar y para no hacer esperar más al público que está asistiendo a esta ponencia, pues me gustaría presentar a los ponentes, a las 4 personas que van a participar. En primer lugar, tenemos a Carlos Oliván, que es funcionario de la Escala Superior. Hola, Carlos. Es funcionario de la Escala Superior de Administración y Sociología y Sociólogos y Politólogos. Es jefe del Servicio de Participación Social e Innovación Ciudadana del Gobierno de Aragón, responsable del Laboratorio Aragón Gobierno Abierto y anteriormente ha desempeñado diferentes puestos en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, como es la Jefatura del Servicio de Universidades, técnico de prospectiva de la Agencia de Calidad y prospectiva universitaria de Aragón, si no me han informado mal, Carlos. ¿Es así? Correcto, eso es básicamente mi experiencia profesional. Bueno, pues esperamos que nos cuentes cosas muy, muy interesantes. A continuación tenemos a Susana Chafer. Hola, Susana. Es licenciada en Derecho, es funcionaria de carrera de la Administración Local desde el 2001, del Ayuntamiento de Godella, la Eliana y Ontinyent. Actualmente es teniente de alcalde. Lleva 12 años alcaldesa de Carrícola, ha estado 12 años y no está afiliada, me dicen, a ningún partido político. Hay un documental sobre Carrícola precioso que bueno, ella nos va a explicar y que bueno, tras esta ponencia nos van a dar el enlace para que podáis verlo. Yo he tenido la oportunidad de verlo esta mañana y la verdad es que me ha gustado mucho, mucho. Me ha parecido absolutamente entrañable y un esfuerzo bárbaro por parte de toda la población. Bueno, pues ella pertenece a la red de gobiernos locales por la biodiversidad, está dentro de la red de municipios de la sostenibilidad de la Diputación de Valencia, de la Mancomunidad de Municipios del Valle de Albaida, del Grupo de Acción Social Somos Rurales, de la Agenda Avant. Carrícola es una población que forma parte del Grupo 99, que son 27 pueblos de la Comunidad Valenciana y con menos de 100 habitantes. ¿Es así, Susana? Sí, exacto. Muchas gracias por el documental. De nada, hombre. Además es que realmente es muy, muy bonito, muy bonito. Yo lo recomiendo y a mí me ha parecido entrañable y además me ha parecido algo que deberíamos copiar en algunos otros sitios. Realmente está muy bien. Luego tenemos a Daniel López, que es licenciado en Ciencias Biológicas, doctor en Agroecología y Desarrollo Rural Sostenible. Actualmente coordina el área de agroecología de la Fundación Entre Tantos y desde ahí desarrolla, entre otros proyectos, la coordinación técnica de la red de ciudades por la agroecología. Su trabajo se desarrolla alrededor de la construcción de procesos territorializados de transición agroecológica con perspectiva multiactor y la relocalización de sistemas alimentarios y está especializado en dinamización local agroecológica, políticas alimentarias locales, gobernanza alimentaria y redes alimentarias alternativas. Desde 2006 compagina la consultoría y la investigación e imparte clases en formaciones de posgrado y doctorado en bastantes universidades. Además, trabaja con administraciones que me han llamado la atención, o sea, tan pronto está en la Junta de Andalucía como en el Gobierno de Chile. Esto ya nos lo tienes que explicar, Daniel, porque allí hay una mezcla, bueno, y luego está pues, en muchas redes europeas de investigación. Ha publicado más de una treintena de artículos en revistas especializadas y científicas, así como diversos libros y manuales, y la verdad es que tiene un currículum francamente brillante. Bueno, pues explicaros que esa red de ciudades por la agroecología que estábamos mencionando es una asociación formada por entidades locales españolas, de las que Zaragoza preside actualmente y que, bueno, pues recientemente la villa de Aínsa se ha incorporado. Y tiene por objeto la generación de una dinámica entre entidades locales con el fin de construir sistemas alimentarios locales respetuosos con el medio ambiente, sostenibles, inclusivos, resilientes, una palabra que últimamente conocemos bastante, seguros y diversificados que aseguran sobre todo pues, una comida saludable, sostenible, accesible al conjunto de la población y que potencian el empleo local en línea con las perspectivas de la agroecología y la soberanía alimentaria. Y por último, bueno, pues tenemos también a Javier, que acaba de llegar, ya está conectado, Javier Alonso,
es doctor en Historia, tiene una tesis doctoral, Habitar el Común, es profesor de Geografía e Historia, ha participado en proyectos de cooperación y educación en India, Bolivia y Tanzania, es portavoz estatal de Intervegas, es el coordinador precisamente de Intervegas en Castilla y León. Y Intervegas, para quien no lo sepa, es una plataforma que busca la creación de una ley estatal de protección y dinamización de los territorios agrarios y que es la base para su supervivencia, su dinamización y recuperación de aquellos entornos degradados. Bueno, pues la ley Intervegas busca proteger y mantener los suelos fértiles para que la agricultura se pueda desarrollar con la garantía de permanencia de su base edáfica en todos los territorios y desde los periurbanos hasta los profundamente rurales. Y sin más, bueno, pues ya podemos empezar este debate y me gustaría, bueno, pues comentaros que estaba leyendo hace nada, escasos minutos, un artículo en el que hablaba sobre la agroecología, ¿no? Y decían que esta agroecología es el futuro en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que esa transición hacia la sostenibilidad va a ser un proceso muy lento. Y lo que estaba claro, explicaba en ese artículo, y sobre todo lo ponía al final, que debido a la emergencia sanitaria y a los momentos que estamos viviendo, la agricultura se está revelando como, pues eso, es que es un trámite que cada vez es más urgente, que cada vez es más necesario y que cada vez es más inaplazable. Yo no sé si vosotros estáis de acuerdo o no. Me gustaría ahora que empezáramos quizá con la ponencia de Carlos. Carlos, cuando quieras, te cedo la palabra y me gustaría, me imagino que nos lo vas a explicar en tu presentación, cómo se están articulando las estrategias de participación e innovación para las zonas rurales y en especial para aquellas zonas con menor población. Y luego también conocer un poco cuál es el feedback, la respuesta que estáis recibiendo de esos territorios. Me imagino que todo esto formará parte de tu presentación y bueno, cuando quieras yo te cedo la palabra y continuamos. Muchas gracias, Ana. Bueno, realmente el Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto y el Gobierno de Aragón pues llevamos haciendo procesos de participación ciudadana desde 2008. Fuimos pioneros a niveles de comunidad autónoma con la creación de una dirección general y nuestro modelo ha sido fundamentalmente un modelo presencial porque, aunque ahora estamos realizando una videoconferencia, creemos que las interacciones y la generación de confianza y de inteligencia colectiva que se produce pues cara a cara son fundamentales. No obstante, no hemos vivido nunca al margen de las nuevas tecnologías porque precisamente vivimos en un territorio pues, muy extenso, con una gran dispersión de la población y a ello hay que añadir pues, también las dificultades existentes para conciliar la vida familiar y profesional. Por eso hemos tenido siempre pues, como complemento la posibilidad de tener modelos de participación online. No obstante, a diferencia de otras administraciones que se les ha llenado mucho el espíritu con esto de la participación ciudadana, pero que lo han resuelto simplemente pues, poniendo plataformas tecnológicas de participación, consideramos que eso no es suficiente. Primero, porque supone una exclusión de un porcentaje de la población que en estos momentos todavía no está tecnologizada. Esto del COVID, pues realmente no puedo decir que sea una oportunidad, es una putada bien grande, pero siendo una putada bien grande sí que ha hecho que actividades como esta que estamos teniendo ahora mismo, esta videoconferencia, que podían ser impensables hace muy poco tiempo porque la gente pues, no le gustaba, no se había lanzado, que no va a funcionar, pues ahora mismo nos da determinadas características para poder hacer este tipo de actividades. Entonces, siempre hemos tenido un modelo con unas características fundamentalmente presenciales, con el complemento en principio de las herramientas online, pero con el ánimo de extender todos nuestros talleres de participación por todo el territorio. Sí que es verdad que consideramos que la inteligencia grupal requiere una masa crítica suficiente, por lo tanto no es posible hacer talleres de participación en municipios extremadamente pequeños si no podemos tener un grupo motor, un grupo de discusión de al menos 7 o 8 personas para que se genere interacción, porque si no prácticamente estaríamos hablando de entrevistas. Pero bueno, nuestro modelo nos denominamos Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto, iniciamos los procesos de participación con la marca Aragón Participa en 2008, ahora nos llamamos Laboratorio de Aragón Gobierno Abierto. ¿Y laboratorio? Pues, ¿por qué? Porque con el concepto laboratorio queremos implicar la posibilidad de experimentar, de no hacer lo mismo de siempre. Buscar en principio procesos nuevos para los problemas de siempre. Si hacemos lo mismo de siempre, llegaremos a las soluciones de siempre. Y también con el concepto laboratorio
pues exponemos el riesgo, en principio, a fracasar. La administración ha sido extremadamente conservadora, porque como al final estamos gestionando pues, instituciones con carácter político, el fracaso está muy mal visto. Eso ha hecho que seamos extremadamente conservadores y, por lo tanto, no hemos sido buenos en procesos de innovación, que es precisamente lo que tenemos que aprender del ámbito empresarial. Las empresas están acostumbradas a lanzar procesos, fracasar, construir, reconstruir de manera continua y de esa manera pues tienen muchos fracasos, pero también tenemos casos de éxito importantes. Nosotros como laboratorio pues queremos defender el derecho a fracasar precisamente para de vez en cuando tener algún éxito demoledor, porque quien no apuesta no consigue en principio estos resultados innovadores. Os voy a compartir Perdona que te interrumpa. Me dicen que la presentación, si estás poniendo una presentación que no se está viendo. No había empezado todavía. Ahora iba a poner. Perfecto. Dale. Gracias. Vale, ahora sí que la estáis viendo, ¿verdad? Os voy a explicar nuestro plan estratégico. Lo que buscamos en principio es girar por la bisectriz de tener a más gente participando, lo que sería más demos y a la vez tener mejores políticas públicas, mejores outputs y mejores resultados. Queremos, por lo tanto, más personas participando, pero no simplemente por el hecho de que participen, sino porque creemos y consideramos que eso incrementa, robustece las políticas públicas que como administración podemos llegar a desempeñar. Y desde la Dirección General de Gobierno Abierto, pues defendemos 3 derechos de nueva generación. La transparencia y el derecho a saber, que es el derecho pues, a preguntar al Gobierno a través del derecho de acceso, el acceso a los datos o preguntar a la Administración Pública por cualquier expediente que esté en su poder con respeto, en principio, a la protección de datos. Y ejercer la transparencia activa a través de portales de transparencia. La participación y el derecho a decidir, es decir, las políticas públicas se robustecen si tenemos procesos de participación pública en la cual incorporamos a los ciudadanos en la toma de decisiones. Y la innovación social y el derecho a hacer. El derecho a construir conjuntamente las políticas públicas. No simplemente ser consultados, sino adquirir protagonismo como sociedad civil para esta construcción en principio de políticas públicas. Nuestro plan estratégico se articula, por lo tanto, en base a estos 3 derechos. Me voy a concentrar en la participación y el derecho a decidir. Tenemos un programa anual de participación ciudadana y nuestra política de participación ciudadana no solo alcanza políticas públicas del Gobierno de Aragón, sino que ponemos también nuestros servicios a disposición de las entidades locales. Para este año, antes de que explotase el COVID, vemos que se aprobó en Consejo de Gobierno de 26 de febrero y el estado de alarma fue de 13 de marzo, teníamos previstos apoyar 9 procesos de participación ciudadana en entidades locales. Tenemos también un programa de participación infantil, porque somos conscientes de que si queremos tener una sociedad activa, tenemos que empezar construyendo ciudadanía con los niños y con los jóvenes, que son ciudadanos actuales, pero ciudadanos que van a continuar pues, durante muchísimos años ejerciendo su ciudadanía. Tenemos un portal de Aragón Gobierno Abierto a través del que articulamos todos nuestros procesos de participación ciudadana, que ahora os lo enseñaremos, pero también hemos hablado que nuestros procesos de participación son fundamentalmente presenciales. Por lo tanto, tenemos un espacio lab en la Plaza del Pilar 3, que es nuestro centro neurálgico, en principio para hacer procesos de participación en la ciudad de Zaragoza, pero conscientes como somos de que tenemos un territorio muy amplio, aspiramos también a tener un proyecto que sería el Lab Móvil, que es una furgoneta, un dispositivo móvil a través del que podamos desplazarnos en ruta por todo el territorio, bien para apoyar procesos de participación ciudadana que nos hayan demandado o bien directamente a través de rutas que programemos para, llevando kits de fomento de la participación ciudadana, tratar de captar las propuestas de los ciudadanos. Tenemos un programa de diseño colaborativo de servicios públicos. A través de experiencias de Design Thinking, lo que queremos es que los ciudadanos, desde la experiencia de usuario, nos den su punto de vista sobre la construcción de servicios públicos. No queremos servicios públicos construidos por funcionarios y expertos burócratas, sino que queremos servicios públicos diseñados desde la experiencia
y las necesidades de los usuarios, porque esa es la única garantía de éxito. Para este año teníamos previsto 3 proyectos, los centros de interpretación de la naturaleza, el proyecto educativo de un instituto y un programa de actividad física y recomendación de activos para la salud a caballo entre el deporte y la salud. ¿Qué os podemos contar en principio de los procesos de participación y de las entidades locales? Pues que tenemos una plataforma de Aragón Gobierno Abierto, desde la que podemos visualizar todos los procesos de participación que tenemos abiertos, tanto los de ámbito autonómico como los de ámbito local. Ahora mismo tenemos unas cuantas consultas públicas previas, por ejemplo, que son de bastante interés desde el punto de vista del desarrollo rural y que además están en periodo ahora mismo abierto. Tenemos la consulta previa. A ver que las busco. La consulta previa para la Ley de Dinamización Rural. Esta consulta pública previa a la elaboración del anteproyecto de ley de protección y modernización de la agricultura familiar y del patrimonio agrario. Y consulta pública previa para elaborar el proyecto de ley de dinamización del medio rural. Como aquí estáis muchos interesados en principio por el desarrollo del medio rural, saber que entrando en la plataforma gobiernoabiertoaragón.es podéis realizar aportaciones con carácter previo a que la Administración Autonómica desarrolle una norma para regular esta ley. Entrando aquí podemos ver que hay 4 aportaciones emitidas, tendríamos que loguearnos en la plataforma y podemos ver hasta las aportaciones que en estos momentos han hecho otros ciudadanos o instituciones a este proyecto de ley. Esta consulta pública previa está abierta hasta el 30/6, con lo cual está prácticamente a punto de finalizar. Pero todavía estaríais a tiempo de realizar aportaciones. Y la otra consulta pública de interés sería la consulta pública previa para elaborar el proyecto de ley de dinamización del medio rural. Esta tiene 22 aportaciones hasta el momento y aquí sí que tenemos más tiempo para realizar aportaciones, hasta el 20 de julio de 2020. Nuevamente podemos o participar y nos abre una cajetilla para poner el título de la aportación, una breve descripción y poder añadir documentos o enlaces. Y también podemos ir observando las distintas aportaciones que van emitiendo el resto de ciudadanos. Esto que está ahora mismo actualmente activo se conjuga con toda la tradición que ha tenido Aragón Participa en procesos con entidades locales. Aquí podemos ver todos los procesos locales concluidos en el histórico. Si quisiéramos verlos en nuestra nueva página web, no hemos realizado el filtrado de todo el modelo nuevo, pero nos vendríamos a procesos deliberativos locales concluidos. Y aquí tenemos un mapa de procesos locales, con lo que podríamos buscar a lo mejor procesos similares a alguno que queramos emprender en nuestro ámbito territorial más cercano para buscar alguno que nos pudiese servir de referencia. Tenemos un sistema de filtros por entidades locales, en estado están todos concluidos, fecha de inicio, ámbito, y podemos picar en una chincheta y nos sale una pequeña ficha. Tenemos unos cuantos de estrategias de desarrollo local participativos que podrían ser relevantes, pues si estamos hablando de desarrollo. Y en cuanto a procesos deliberativos locales en marcha, en estos momentos tenemos 2 que justo coincidieron con la crisis del COVID. Uno, el Plan Estratégico de Desarrollo Local de Barbastro 2020-2024, justo cuando lo teníamos que iniciar, arrancó el estado de alarma, por lo tanto lo hemos reconducido para hacer un procedimiento que va a ser nuestro primer procedimiento 100% online. Y uno segundo, que es una mejora de las calles San Andrés y Venezuela en Utebo. Hicimos la sesión informativa donde ya recabamos aportaciones y este viernes pues vamos a tener mesas informativas a pie de calle para que los ciudadanos puedan realizar las aportaciones sobre estas calles.
Y en principio, pues yo creo que os voy a dejar con este flash breve, intenso, pero que ha tratado de mostrar un poquito todo lo que estamos haciendo en participación ciudadana, no solo en políticas públicas del Gobierno de Aragón, sino también en entidades locales. Pues muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Y bueno, vamos a dar paso ahora a Susana Schaffer, que nos va a contar, bueno, pues toda la experiencia de Carrícola, y cuando quieras, Susana, te cedo la palabra. Y bueno, pues también nos gustaría saber qué papel ha jugado la agroecología en el desarrollo de vuestro modelo. ¿Nos lo cuentas ahora? Hola, a ver, al hilo de lo que comentaba Carlos, yo coincido plenamente con él desde el ámbito estrictamente municipal, en que los procesos de participación son súper necesarios, porque un poco en la exposición que os voy a hacer de Carrícola, además prácticamente al principio, y ya lo veréis, como sin la implicación de las personas, sin esa empatía y sin ese feedback, es imposible el proceso de transición. A tu pregunta, yo, desde mi experiencia, afirmaría que es una transición necesaria, pero es lenta. Nosotros llevamos más de 20 años, yo llego, y es inacabable, ¿no? Continuamente hay posibilidad de mejorar, porque son proyectos muy vivos, o sea, implican muchísimo a la ciudadanía y siempre son mejorables, pero desde luego sin la participación. Y yo de todos modos creo que, para aportar un poco más al debate, creo que hay un problema fundamental político, y es la visión cortoplacista de estos proyectos. Y luego, personalmente, considero que todavía hay una falta de conciencia ciudadana en exigir a los responsables políticos que yo veo que muchas veces al final el tema de, por ejemplo, los ODS 2030 o proyectos de participación, coincido también con lo que comentaba Carlos, muchas veces se quedan, pues eso, en plataformas y en declaraciones de intenciones, y el caso que os voy a plantear de Carrícola, pues lo titulo con algo que me gusta mucho, ¿no? La capacidad transformadora de las pequeñas realidades. Empecemos con algo pequeño, desde abajo, y yo soy una firme convencida del municipalismo. Creo que el cambio tiene que venir desde los municipios. A ver, si ahora... ¿Veis la presentación? Sí, ¿no? Pues yo me minimizo y la capacidad... Bueno, el tema Carrícola, os cuento un poco, ¿no? Aquí era un poco al hilo de lo que comentaba Carlos, ¿no? Por el tema del gobierno. Empieza por algo pequeño, hazlo bien y cuéntaselo a todo el mundo. Muestra la pasión con la que lo ha realizado y los resultados obtenidos, y en todas las fases del proceso deja que los ciudadanos opinen. Esta es la clave, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en el Valle de Albaida, provincia de Valencia, Comunidad Valenciana. Ya veis aquí, ¿no? Estamos en territorio de nadie, ni somos interior ni somos costa. Partimos... ¿de dónde viene todo esto? A veces me preguntan... ¿Cómo empezáis? ¿No? Cuando empezamos con lo que se llama ahora, ¿no? esta transición hacia la sostenibilidad, economía circular, todos esos conceptos, cuando empezamos en el 2000, bueno, aquí veis el del 2006, pero hace 30 años, cuando empezamos con el tema de la agricultura ecológica, todos estos conceptos todavía no existían. ¿Por qué empezamos en realidad no es empezar, sino era continuar con algo que se venía haciendo, ¿no? Creo que me gusta introducir el concepto de herencia. Cuando ahora se habla de desaprender, tal vez desaprender lo que se ha hecho mal, pero nosotros lo que pretendíamos era seguir haciendo lo que se venía haciendo desde hacía un montón de tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hicimos es, ¿queremos crecer o queremos permanecer? ¿Qué entendemos por crecer? ¿Crecer es tener un polígono industrial o es que Carrícola sea un pueblo dormitorio? ¿O lo que queremos es permanecer? La idea era permanecer como un pueblo vivo, dignificar la agricultura y la vida de las personas que se dedican a cultivar, visibilizar el mundo rural en el que vivimos. No somos una anécdota, porque es que, perdón. No somos una anécdota, y empoderar a las personas que viven en el mundo rural. ¿Cómo lo hemos hecho? Empezamos, es verdad que nuestra punta de lanza es la agricultura ecológica, fuimos pioneros en la práctica de la agricultura ecológica en los años 80,
Luego hemos continuado con el mercado agroecológico y artesano, esto acompañado de buenas prácticas en la gestión municipal, depuración natural de las aguas residuales, la fitodepuración, los residuos, la recogida selectiva de la materia orgánica, el compostaje comunitario y ahora, pues por ejemplo, hemos ya introducido, es decir, un pueblo pequeño no tiene por qué, pues bueno, al final también emitimos CO2, pues el punto de carga y un vehículo municipal eléctrico. Paralelamente a toda esta gestión de buenas prácticas medioambientales, lo hemos acompañado con una dinamización turística y cultural desde y para el territorio, basada en la recuperación y puesta en valor del patrimonio etnológico, la recuperación y puesta en valor de espacios naturales degradados, y luego el proyecto Biodiverse, ¿no? Que es lo que ha marcado un punto de inflexión en la visibilidad de Carrícola. Los resultados obtenidos, ¿no? La pretensión de permanecer como pueblo vivo, pues hemos conseguido fijar población, hemos permanecido y si quieres, a lo mejor a lo largo del debate aparece el concepto de los nuevos moradores o los neorurales, ¿no? Aquí tenemos también este perfil. Y lo que hemos conseguido, pues lo veis en la gráfica, ¿no? Partíamos de una situación de 72, 73 habitantes y hemos llegado a tener 101, ¿no? Pasamos la barrera psicológica de los 100, ahora estamos en 93, 94, pero esto ha sido resultado de la gestión que hemos estado haciendo. Empezamos también por trasladarle a los vecinos que era un plan general, sobre todo en el contexto valenciano. Un plan general no es para especular, es para ordenar, es un instrumento y también marcamos unos elementos que nos tenían que definir. Ya os he dicho el tema de los años 80, por qué empieza la agricultura en Carrícola a nivel nacional. Partíamos ya de una situación en la que había una población agrícola de vocación y no de profesión, que es muy importante. Habíamos tenido en los años 60 y 80 un progresivo desplazamiento del sector agrario por el modelo industrial de la zona y luego una situación de una fuerte conciencia colectiva que creo que ha sido el elemento que ha permitido toda esta transición. De hecho, en el documental que os comentaba Ana sale, ¿no? Al final, ¿cuál es la clave? La clave es la conciencia colectiva, el sentimiento de identidad y de pertenencia a un sitio. Y el sentirte, cuando sientes que formas parte de eso, entonces todo eso mueve lo demás, ¿no? Empezamos, como os digo, en los años 80, luego todo no es bonito. A nivel autonómico ahora tenemos un plan potente de producción ecológica, pero a nivel autonómico nos estancamos en lo que fue la producción de agricultura ecológica. Y luego la realidad es que pese a esta posibilidad de agricultura ecológica, todavía tenemos un problema de relevo generacional, aunque el ayuntamiento ha funcionado como un banco de tierras. Y, por ejemplo, en estos 2 últimos años, lamentablemente hemos observado que prácticamente un 10% de la población activa lo que quiere, entre comillas, es programas públicos de ocupación. Y seguimos todavía con la problemática del relevo generacional y de los campos abandonados. ¿Cómo podríamos desde el ayuntamiento fomentar más el tema de la agricultura? Con un mercado agroecológico y artesano, la agricultura de proximidad. Respecto a yo creo que en el debate también surgirá, pero a lo que comentaba Ana, es verdad que ahora más que nunca es una oportunidad, ¿no? Para la agricultura de proximidad y política de los cuidados. Este va a ser, yo creo que va a ser el eje del empleo a nivel en los pueblos más pequeños, ¿no? A nivel rural. Nosotros empezamos en el 2010 en el tema de los mercados, del mercado nuestro. Llevamos 10 años, hemos tenido 2 fases. Una fase inicial de autogestión por los propios artesanos y las personas que llevaban el puesto, y luego ya en el 2019 irrumpimos a nivel en gestión municipal porque pues, bueno, se tenía que hacer así. Veis un poco las imágenes, este es nuestro mercado, el mercado dominical de los domingos. Los artesanos y la gente de los productores son todos locales, es gente que vive en Carrícola. Y luego cómo hemos retroalimentado, ¿no? que siguiese vivo, acompañándolo con actividades culturales, espectáculos de música, talleres, ¿no? Ahí luego ya si queréis, pero lo voy a hacer muy, pues si no me voy a alargar mucho.
En los proyectos de gestión medioambiental a nivel de municipio, la depuración natural de las aguas residuales, tenemos un filtro verde, no tenemos una depuradora convencional, renunciamos a eso, fue una guerra a nivel autonómico, provincial y de hecho este tema, nosotros presentamos el documental en Zaragoza, en el Festival de Cocine, y me di cuenta de la problemática. Todas las preguntas que surgieron del documental iban en relación con el filtro verde y con el tema de las depuradoras. En este punto establecimos, y en todos los que hemos hecho, es muy importante, además tengo el honor de compartir el debate con profesores, catedráticos y gente del mundo universitario, es fundamental la alianza técnica con el mundo universitario, ¿no? También el mundo universitario necesita casos prácticos, ¿no? En los que, en este caso, la alianza es con la Universidad Técnica de Valencia. Aquí es un poco, yo no sé en el caso de Aragón, pero en nuestro caso, pues, seguimos, pese a todo, por ejemplo, ¿no? Un municipio del Valle de Albaida, donde está Carrícola, un municipio de 316 habitantes con una depuradora de 477.489. Nuestra depuradora, el filtro verde o la depuradora natural que tenemos, costó 70.000 euros. Pero bueno, esto ya... Solo la redacción de la licitación valía más que, bueno, casi, ¿no? Nuestra licitación salió el anteproyecto por 48.260 euros. Me gusta poner estas cifras y quiero pararme aquí porque a veces estas cosas no se conocen, ¿no? Y esta es la realidad. Esta es nuestra depuradora, el tratamiento primario, luego o en otro momento, si veis el documental, lo veréis más detallado. ¿Qué otra práctica hemos hecho? La recogida selectiva de la materia orgánica y el compostaje comunitario. Cómo empezar, en este caso, el tutelaje de la Universidad Miguel Hernández de Elche, de Alicante. Y cómo empezamos, pues al final apelar siempre, ¿no?, al sentido común y a la coherencia. Le decimos a los vecinos, ¿qué queréis? ¿Dónde queréis que vaya vuestros residuos? ¿Queréis que hagan kilómetros, que emitan CO2? Y simplemente con este folleto empezamos. Llevamos 5 años. A nivel de comarca, ahora empiezan a cambiar las cosas y entonces ya el concepto de biorresiduo, con los principios de proximidad, territorialidad y todo esto, ha cambiado radicalmente. Para suerte, llevamos un par de años en el que todos estos conceptos empiezan a sonar con fuerza. Problema, pese a ser licenciada en Derecho, lo tengo que reconocer. Hay muchísima legislación, pero muy pocos casos prácticos, ¿no? Pero bueno, y aquí veis un poco cómo hacemos la recogida selectiva y el compostaje. Y ahí la capacidad transformadora de un gesto, ¿no? Como veis al final la mano en la que se transforma y lo llevamos todo en cifras, ¿no? En que, la recogida, luego también al final más gestos a nivel de, pues bueno, si no tenemos papeleras, pues con lo que tenemos, ¿no? Al final es una cuestión de voluntad, incorporar el mobiliario urbano valorizado. No podemos, todavía no existe lo del plástico cero, mientras haya plástico, pues lo reutilizamos y lo ponemos en valor. Y ya, ahora estamos con un proyecto de construcción bioclimática de alojamientos temporales y el punto de carga, el vehículo eléctrico, y en estos momentos, esta semana, de hecho, estaba un poco atacado, no he podido atender bien a Edurne y a Ana, porque estamos con un proyecto de comunidad energética local. Han salido unas subvenciones fuertes y la idea es crear toda una comunidad, ¿no? El municipio, los edificios que sean municipales, el camping, una comunidad energética local. Era un concepto que hace un año o dos todavía aquí en España costaba, pero que ha irrumpido con mucha fuerza y ha venido ya para quedarse, con proyectos muy bonitos. Y bueno, ahora lo estamos definiendo, no puedo contar más, pero sería eso, crear una comunidad de usuarios. Tenemos un centro de interpretación medioambiental, aquí hemos hecho esa Plex Ecologistes de la Comunidad Valenciana, y la dinamización turística, nada de construir, sino poner en valor lo que tenemos, ¿no? Patrimonio hidráulico, un castillo que tenemos, un BIC del siglo XIII, y el proyecto de, ya os digo, que a lo mejor marcó un punto de inflexión en esta pretensión de visibilizar el mundo rural y dignificarlo, ya sea a través del proyecto de Biodiver, ¿no? El arte en la naturaleza. Y aquí os siempre un poco las imágenes de
¿no? Todo el tema de la dinamización. Área recreativa y también, de nuevo, en este caso, el tutelaje técnico del proyecto Biodiverse con la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Qué nos ha mostrado el proyecto Biodiverse? Que el arte puede enraizar a las personas en el territorio. Estos son algunas de las esculturas que tenéis en el recorrido. Esta, por ejemplo, es una de las más emblemáticas, ¿no? La interrogante. Y la dinamización cultural, pues, vinculada a todo el tema del arte. En verano, los fines de semana, que nos ha permitido a nivel de gestión municipal también. Tenemos unas concesiones municipales, tenemos un hostal y un bar municipal. Y lo que recaudamos de concesiones municipales prácticamente son 21.000 euros al año y la recaudación en impuestos municipales son 24.000. Entonces es la manera de cerrar el círculo, ¿no? Todo lo que hacemos revierte de nuevo en el municipio. Creamos empleo a personas que viven en Carrícola, al final si al hostal y al bar les va bien, le va bien al pueblo y se van retroalimentando. Y el único edificio que tenemos así municipal, pues cuando no lo usa el ayuntamiento también se alquila por días y al final son 4.800 euros, que es más de lo que sacamos en contribución de rústica de un término municipal de 5 kilómetros como el nuestro. Aquí tenéis el documental del que os ha comentado Ana. Y la conclusión es un poco poética y creo que tiene que ser así. Carrícola es una pequeña comunidad cuyo deseo colectivo de permanecer como un pueblo vivo ha estado por encima de diferentes intereses económicos, adoptando un modelo de crecimiento lento basado en la sostenibilidad y la cultura. La transición ecosocial, no solo procesos de ahorro energético y de reutilización, sino el componente social y comunitario. La adaptabilidad de una comunidad tiene más que ver con la solidez de sus lazos entre ellos y la finalidad de nosotros muy por encima del ego. El deseo comunitario de apoyo mutuo y de trabajo sin ego por un objetivo colectivo. Esto no es mío, esto es del director que hizo el documental. Creo que Susana, muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que ha estado fenomenal. Nos hemos quedado muy atentos escuchándote porque realmente ha sido muy interesante. Ahora vamos a dar paso a Javier Alonso, al que damos la bienvenida, que es el portavoz estatal de Intervegas, coordinador de Intervegas en Castilla y León, y bueno, que nos va a contar un poco todo el funcionamiento de esta plataforma que busca la creación de una ley estatal de protección y dinamización de los territorios agrarios y que bueno, pues que nos va a contar cómo ha surgido y por qué es tan importante proteger los suelos fértiles y de alto interés agrario. Javier, cuando quieras. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues eso, yo creo que complementando, porque al final todas las voces que compartimos, al final lo que pretendemos todos es lo mismo, la protección de los territorios, que parece mentira que en el siglo XXI estemos luchando la sociedad para adelantarnos a la tragedia en la que vivimos de un decorado que ya no se mantiene, a no ser que sea cambiando las reglas del juego, ¿no? Bueno, Intervegas nace como muchos colectivos, yo creo que desde el espíritu de los años 60, muchísima gente que lleva ya hablando de que el modelo no se mantenía. Y bueno, yo en el caso de los planes de desarrollo, que tanto se ha hablado de ellos desde los años 60, nosotros los denominamos los vegacidios y los planes de subdesarrollo. Porque desde esas 5 décadas que llevamos ya trabajando, bueno, viendo el destrozo, o en mi caso, mi generación, que hemos nacido ya partiendo del hecho que el sistema tenía que devorar los territorios, no tener en cuenta el agua ni el suelo, pues bueno, hemos visto cómo ese modelo se tambalea y estamos asistiendo al final de ese modelo, aunque el sistema quiera seguir defendiéndose. Intervegas nació, bueno, pues un colectivo de gente, está muy vinculado al eje mediterráneo, todas las vegas que estaban perdiéndose y destruyendo, y desde los años 60-70 ya ha habido movimientos que han ido hablando de estas cuestiones y de recuperar el valor patrimonial del territorio. Nosotros en nuestro caso, bueno, yo desde mi trayectoria como profesor, que soy profesor de Geografía e Historia, trabajando desde las escuelas, siempre hemos creído que las escuelas son barreras y vacunas contra esa voracidad hacia los territorios
Y en las huertas del Mediterráneo, bueno, pues nos dimos cuenta ya hace 5 años, cuando firmamos el Pacto del Granado, que había desaparecido un 40%, por ejemplo, de la Vega de Granada en 40 años, dejando cotas de más del 40% de desempleo, con lo cual ese modelo no nos podían decir que servía. Nuestros alumnos no tenían un futuro en su territorio y lo que estaban viendo era cómo se perdía su territorio, en el caso de la Vega de Granada. En el caso de la Huerta de Valencia, casi el 70% ante los planes para mí, del vegacidio y del subdesarrollismo. En el caso de la Vega del Segura, bueno, de todas las vegas que estuvimos viendo y analizando, nos dimos cuenta que no se estaba habitando el común, sino que se estaba destruyendo. A partir de ahí hicimos un llamamiento pues, a ver a todas esas aldeas galas que pudiera haber en defensa de los territorios y nos dimos cuenta que había muchas. Y en todos los territorios había personas y asociaciones y colectivos que estaban trabajando. Nosotros, como una plataforma más de las muchas que hay, lo que sí que nos dimos cuenta es que nos hacía falta una ley estatal que pusiera el suelo en una ley básica de protección. Es verdad que se han dado desde hace 5 años. Nosotros como entidad somos una entidad estatal, no tenemos un CIP porque yo pertenezco a una asociación que estamos trabajando en educación ambiental y mi asociación sí lo tiene. Pues muchísimas asociaciones que pertenecen a Intervegas, cada una tenemos nuestro CIP y que Intervegas como tal es la suma de todos, donde bueno, nosotros lo que no queríamos desde el principio era tener una estructura con cuotas, sino una estructura líquida. Una estructura que nos permitiera seguir trabajando en nuestros territorios, pero alzar la voz y amplificar esa protección. Nos dimos cuenta, bueno, en el caso nuestro, cuando empezó hace 5 años allí en estas zonas del litoral mediterráneo, que no había una ley del suelo que permitiera frenar la destrucción y la desplanificación. A partir de ahí un ayuntamiento no puede hacerlo, puede tener voluntad, pero no tiene capacidad porque desde el ministerio se puede planificar circunvalaciones como ocurría en la Vega de Granada y se rompía el terreno y el territorio. Hay zonas que estamos hablando de miles de años. En el caso del sistema de las acequias, pues un sistema milenario, un paisaje único y singular. Y nos dimos cuenta que ni la consejería tenía capacidad, con lo cual quisimos dar un salto todos juntos y asociaciones, entidades, colectivos, personas a nivel individual, pues empezamos a movernos y quisimos pues, hacer una pedagogía desde la soberanía alimentaria y la educación ambiental y desde la agroecología en defender ese mensaje, que no podíamos seguir asistiendo porque ya era inviable a una generación más de la destrucción de los suelos y del agua. Es verdad que nosotros tuvimos que buscar el suelo como gran aliado bueno, ya lo es, ya se ha enunciado y ya se ha dicho a nivel de la ONU que el suelo junto con los océanos es un gran aliado para frenar el cambio climático. Y en el camino que hemos recorrido, que es un poco la pregunta que se hacía, ¿no? Para un poco arrancar este debate, en el camino que hemos hecho, nosotros nos hemos puesto en contacto con el Parlamento Europeo, nos hemos puesto en contacto con el Congreso de los Diputados y con el Ministerio de Agricultura y Transición Ecológica. Y hemos tenido, pues, en ese sentido, la osadía de elaborar una ley que le hemos denominado la Ley de Protección de los Suelos. Hay una página en Intervegas, intervegas.org, donde está la ley. Yo no he querido ahora meter 18 páginas del documento y prefiero dar los 4 enunciados a ir pasando la página porque se puede ver ahí. Entonces, la ley, ¿qué es lo que pretende? Pues proteger lo que parece que no se tendría que decir, pero lo tenemos que decir, es proteger el suelo. Un suelo sano, un suelo saludable, es un suelo que nos alimenta y que nos cura. Y a partir de ahí, esa ley, lo que hemos elaborado es que debería haber en torno estamos hablando en principio de 3 millones de hectáreas de suelos de alto valor agrológico estatales. El ejemplo que hemos puesto en las últimas reuniones que hemos tenido con el Ministerio, hemos estado hablando también con la ministra, con Teresa Rivera, el ejemplo que hemos puesto en este sistema absurdo de la globalización, donde nos hemos quedado sin mascarillas porque las producía un país que se las ha quedado para ellos, ¿qué haríamos en el caso de no producir alimentos? Y nos hemos metido en un sistema donde entendemos que los alimentos se producen indistintamente de si hay agua o no hay agua, sin planificación, indistintamente de si perdemos nuestra capacidad de soberanía alimentaria. Yo creo que este coronavirus ha permitido poner mensajes todavía incluso más claros para entender la barbaridad que sería asistir si un virus nos ha hecho hacer lo que nos ha hecho, que se reproduce, pues es algo que ocurre siempre en la historia, ¿no? Pues si eso lo ha hecho un virus, nos vamos a encontrar algo que puede que ocurra por primera vez en la historia, que es quedarnos sin reservas hídricas y sin suelos. A partir de ahí, por acotar un poco mi intervención y no alargarla, en el recorrido que hemos hecho en 5 años ha sido estudiar los suelos, mapear los suelos, se está haciendo, y en el colectivo que estamos, que es muy diverso y muy transversal, en esa ley de suelos de alto valor agrológico y de interés agrario, lo que se planifica es
los usos intrusos y la destrucción de los suelos deben ponerse freno. Es una ley con una visión patrimonial del suelo y lo que queremos es que se deje de contaminar el suelo y de destruir el suelo, la capacidad reproductora de procesos que son de millones de años. Igual que no se entiende que se siga destrozando el Amazonas, no se entiende que sigamos destrozando nuestra capacidad de soberanía alimentaria con los suelos que serían nuestra joya de la corona, por así decirlo, que son esos suelos que hemos calificado de suelos de alto valor agrológico. Esos suelos, en el objeto de la ley, lo que venimos a hablar es de la función social y pública del suelo, y lo que sí que se ha clasificado a nivel técnico para que pudiera entrar la definición es que esos suelos, que son, como por así decirlo, los suelos que tienen nulas limitaciones para su uso agrario, ¿no?, y una gran variedad de niveles, pues tendría una topografía plana, una pendiente con valores entre 0 y 3%, un grado de erosión nulo o ligero, una profundidad alta o muy alta, una pedregosidad inexistente y un buen drenaje, ¿no? Eso es lo que se planteó al Congreso, con una alta capacidad de intercambio y de fertilidad, ¿vale? Entonces, en ese planteamiento de esa ley, que la podéis ver en la página web, nosotros lo que hicimos es presentarlo a la Comisión de Agricultura y una vez presentada, pues se ha comenzado un trabajo con todos los grupos políticos. Es verdad que había un consenso, luego ya vino ese año y medio que ha habido de tanta tensión política, pero nosotros ya hemos depositado en el Congreso de los Diputados lo que dice el artículo 45 de la Constitución, que tenemos derecho a unos suelos, a un medio ambiente. Y la Constitución, bueno, nos ha encargado de desarrollar, por supuesto, unas leyes del suelo que fueran en esa línea. Las leyes del suelo han sido unas leyes donde el suelo se ha visto como un elemento, pues, para a nivel urbano, pues ir conquistando esos suelos indistintamente de su capacidad y su producción. La ley sí que es verdad que estamos asistiendo con esta nueva Comisión Europea y estamos asistiendo ante el drama que vivimos. Es cierto que hemos notado en estos 5 años que ya hay una mayor sensibilidad, pero seguimos sin tener ahora mismo los suelos protegidos. Esta ley que desde Intervegas defendemos y que hemos elaborado, lógicamente, es la ley que nosotros quisiéramos. Ahora la van a coger, de hecho mañana tenemos la reunión con la Comisión de Agricultura y con el Ministerio de Transición Ecológica. La ley lo que hace es rescatarla del Congreso, está ya registrada en la anterior legislatura. Volverán a cogerla y volverá a comenzar un camino de un año para poder sacar esa ley. Es cierto que la dificultad que tiene una ley como esta, bueno, hablábamos antes, ¿no?, desde los ayuntamientos, lo sabéis muy bien, los que estéis en ayuntamientos o en redes de ayuntamientos, es que va a poner límites. Es decir, un suelo de alto valor agrológico, que estamos hablando en torno a 3 millones de hectáreas, que son las que tienen esas características, es decir, los suelos A. Esos suelos, los que afortunadamente sigan existiendo, porque en el caso de la Vega de Granada, ya os digo, casi un 40% de esos suelos ya están perdidos, hay casas, ¿no?, o lo que se haya construido. Entonces, la ley lo que va a plantear es una protección impidiendo la contaminación de esos suelos y la ocupación de los usos intrusos y abusivos de esos suelos. Nosotros, como somos un gran equipo también, lo que estamos ahí de docentes, lo que hemos planteado con la ministra Celaá, que hemos estado hablando con ella, que se ha conseguido es que en la nueva ley de educación vaya en paralelo, porque esas 3 millones de hectáreas deberían servirnos para que las escuelas y el territorio de alrededor haya una sensibilización hacia esos suelos y su descubrimiento y conocimiento, por supuesto un relevo generacional con ciclos formativos de grado superior que estén vinculados a esos suelos y también que sirvan como mercado en esa Directiva Europea de la Huerta a la Mesa y de la biodiversidad, pues que los comedores escolares, los comedores universitarios, los comedores hospitalarios, de los hospitales, etcétera, tengan una vinculación con esos suelos y con un mercado de cercanía. Sí que es verdad que se han cogido nuestras propuestas, que no voy a tampoco me quiero poner muy técnico, pero las propuestas que hemos hecho los docentes sí que van en esa línea y se han cogido en el preámbulo de la Ley de Educación y tocará desarrollar el plan de acción ambiental, de educación y de acción ambiental que está elaborando el MITECO. Es muy transversal, ha costado mucho ese camino pedagógico que llevamos haciendo 5 años, pero yo sí que creo que más que la labor que podamos haber hecho nosotros, que sí la hemos intentado, yo creo que es la realidad en la que estamos viviendo, es la mayor, igual que en el 2010 la mejor aliada que hubo para frenar los vegacidios fue la crisis, para frenar todas las destrucciones planificadas. Ahora mismo yo creo que estamos en una oportunidad muy buena, se ha visto cómo la huerta próxima ha tenido un repunte y yo creo que sí que vamos a vincular ya por fin el suelo como un síntoma de salud de un territorio. Entonces, para concluir, la ley Intervegas o lo que plantea Intervegas no solamente es sacar adelante esta ley, que es verdad que es el objetivo que nos hemos marcado en la estrategia 2030 que tenemos,
Pero esta ley también tiene que ir vinculada con una sensibilización y con una capacidad productiva relacionada, formativa y productiva, que dé por fin una solución, lo que nosotros decimos, que el sector primario debería haber sido siempre lo primero y no haberlo dejado como cenicienta de las políticas y, bueno, pues España abandonando como abandonó su trayectoria y su tradición teniendo los suelos que tenemos. Entonces, pinta bien, yo, como digo, llevamos ya viendo muchas destrucciones, pero bueno, yo creo que ha llegado ya por fin el tiempo en el que estas cosas toca hablar de ellas, o bueno, pues que nos vayan viniendo sacudidas como estas, donde tengamos que aprender cada vez con menos tiempo para reaccionar. Entonces, todavía estamos a tiempo, cada vez con menos tiempo, y un poco la Federación Intervega lo que está trabajando en esa línea. Hemos tenido contactos, intentando tener contactos con otras plataformas estatales que están trabajando con el agua, también, bueno, pues con Dani, que va a hablar ahora, con la red de ciudades, porque yo sí que creo que hay que plantear una estrategia donde por fin el suelo y el agua sean dinámicas que vertebren la riqueza, pero desde la preservación y desde la dinamización. Entonces, bueno, seguimos luego en el debate, pero bueno, no me he querido pasar del tiempo y explicarlo un poco así con mis palabras. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues ahora damos paso precisamente a Daniel López, que es el coordinador de la red de ciudades por la agroecología de la Fundación Entre Tantos. Y bueno, Daniel, cuando quieras, eres el último ponente, y esperamos, bueno, pues tu presentación y a continuación el debate, que venga a llegar preguntas que estoy segura que vais a saber responder muy bien. Ahora, Daniel, te cedemos la palabra y cuando quieras. Vale, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y bueno, antes lo que preguntabas de currar, yo es que trabajo muchísimo online, vamos, a mí me ha pillado ya, vivo en un pueblo chiquito hace mucho tiempo en pueblos y bueno, pues lo estoy haciendo, así que os pillé esto ya preparados. Muchas gracias eso por invitarme y bueno, también yo creo que es lo que habéis ido comentando también, bueno, voy a conectar mucho con lo que se ha comentado. A mí me proponíais un par de preguntas y yo voy a ser obediente y voy a contestar así, ¿no? Intentando ser muy brevemente para dejar tiempo también para el debate. La primera era si agroecología y agricultura ecológica es lo mismo. Para mí la respuesta es no es lo mismo, pero tienen mucha relación. Stephen Gliessman, que me voy a poner un poco teórico, antes también cuando leía el y tal decía, cuántos palabras, bueno, me voy a poner un poco teórico y luego voy a intentar aterrizar, ¿vale? En cosas así más que se puedan tocar, ¿no? Y más. Pero bueno, Stephen Gliessman es uno de los inventores de esto de la agroecología, es profesor en California, en la Universidad de California, es ecólogo y plantea un esquema de la transición agroecológica como en 5 niveles, ¿no? Que yo creo que es interesante. El primero sería reducción de insumos convencionales, porque esto tiene mucho que ver con la agricultura ecológica. El segundo sería sustitución de insumos convencionales por insumos ecológicos. Y esto me permite hablar. Agricultura ecológica realmente hoy aquí legalmente es lo que está recogido dentro del antiguo reglamento 834/2007 de la Unión Europea y que ese reglamento cambió el año pasado, en 2019. Ahora no me acuerdo del nombre, pero vamos, es un reglamento que define un listado de insumos básicamente que se pueden utilizar en producción ecológica, fertilizantes, pesticidas, insecticidas, otro tipo de insumos como aditivos también para industria, etcétera, ¿no? Y realmente la agricultura ecológica legalmente es eso. El segundo nivel de Gliessman de la transición agroecológica sería esa sustitución de insumos convencionales. A partir de ahí, digamos, porque esto es parte de la pregunta que me hacíais, empezaría lo que podríamos decir agroecología, ¿no? El tercer nivel sería el rediseño de la finca, ¿no? Pues la agroecología plantea los principios de la agricultura ecológica que se recogen en la ley europea y todo, sobre todo en base a la biodiversidad, pues las rotaciones que se llaman manejo de biodiversidad en el tiempo, pues este año pongo un cultivo, el año que viene otro, que sea mejorable, que no chupe los mismos nutrientes del suelo, etcétera, ¿no? También manejo de biodiversidad en el espacio, que es lo que se llama también asociaciones, setos, etcétera, ¿no? Pues poner una lechuga como pues lo que se dice toda la vida, entre col y con lechuga, porque bueno, pues entre que se hace la col me como la lechuga, pero además las raíces de la lechuga desprenden una sustancia que es beneficiosa al crecimiento de la col, además hace que no llegue la oruga de la col porque confunde de otra forma y tal, ¿no? Bueno, pues rediseños, setos,
manejo de la hierba también, introducir elementos como pues, hoteles de insectos que están de moda, muchos huertos, etcétera, árboles, agroforestería, como complejizar el ecosistema, el agroecosistema, tratando de imitar la naturaleza, pero diseñándolo de forma que además produzca cosas que me permitan vivir del campo y de mi finca. Un cuarto nivel para el Gliessman sería ya la comercialización y de las relaciones entre producción y consumo. Las estrategias de venta directa requieren producciones más diversificadas porque es una mejor forma de llegar al consumo, porque si no, vendiendo pocas cantidades, como se suelen vender en los mercados locales, en venta directa, etcétera, pues si no tienes muchas cosas distintas, pues al final no se sale a cuenta, ¿no? Entonces, la venta directa realmente tiene que ver con el rediseño del agroecosistema que hemos en nivel 3. Y un quinto nivel que plantea, que tiene que ver con lo que hablaré ahora, que llamamos agroecología política, que tiene que ver con reconfiguración de valores, reconfiguración de alianzas, etcétera, para promover sistemas alimentarios sostenibles. Entonces, desde luego, toda esta parte de la agroecología, lo que serían los niveles 3, 4 y 5, para mí no están reñidos con la agricultura ecológica, sino que agricultura ecológica es un reglamento europeo que diferencia unas prácticas de manejo y que es una defensa, por lo tanto, de los productores que no utilizan pesticidas de síntesis o químicos o venenos, como le queramos llamar, ¿no? Entonces, el reglamento no es mucho, pero tampoco es poco. Es decir, la agricultura ecológica no es lo mismo que la agricultura convencional y es mucho más segura porque tiene muchos más controles. Sin duda, como te obligan, por ejemplo, a hacer fertilización orgánica, es mucho mejor para el cambio climático porque ponen el suelo, mientras que la agricultura convencional que mantiene suelos desnudos, lo que hace es, bueno, y Javier nos podrá hablar un montón de esto, lo que hace es mineralizar el carbono del suelo, de forma que luego sube a la atmósfera, ¿no? Que me viene cosa y me lío, ¿no? Entonces, la certificación ecológica es una defensa. La agroecología decimos que es un enfoque de sostenibilidad sobre los sistemas alimentarios. Además, es un proceso. La agroecología plantea el proceso sería la transición, ¿no? Avanzar hacia niveles crecientes de sostenibilidad, porque a eso de la sostenibilidad yo entiendo que no vamos a llegar nunca. Y además la agroecología se plantea como algo triple, al menos, ¿no? Y algo que tiene que ser a la vez una ciencia, unas prácticas de manejo agrario que tendrían que ver con la agricultura ecológica, digamos, desde esta visión más de manejo de biodiversidad, etcétera, pero también es un movimiento social, ¿no? Y esto me lleva al otro elemento que quería comentar para esta pregunta. A la hora de pensar en transición agroecológica, donde más se ha desarrollado y los grandes o iniciales sabios de la agroecología, sobre todo pues son ecólogos, son pues Miguel Ángel Altieri es entomólogo, pues sobre todo la agroecología se desarrolló y el concepto de transición agroecológica en finca, es decir, cómo convierto una finca de producción convencional a un diseño agroecológico, a un rediseño de la finca en clave agroecológica, ¿no? Sin embargo, y lo digo también porque era lo que me comentabais, esto ha ido evolucionando mucho y sobre todo yo, por ejemplo, llevo muchos años haciendo producción ecológica, durante bastantes años yo he vendido y tal, pero yo no sé de agricultura. Yo de lo que sé, yo mi doctorado era en sociología también y yo de lo que he trabajado es de cómo promover estos procesos y aquí yo creo que tiene mucho todo lo que he estado contando los y las otras tres compañeras, ¿no? Susana, Carlos y Javier, porque la transición agroecológica para mí no es algo que termina en la conversión al cultivo ecológico, sino que como pues, siguiendo el esquema de Gliessman, eso es un paso dentro de otros de ir avanzando hacia la sostenibilidad, pero cuando ampliamos la escala de la finca, la sostenibilidad es algo mucho más grande. Por ejemplo, a mí me parece muy importante cosas que dice un sociólogo rural, que a mí me gusta mucho, José Luis Camarero, que habla de la sostenibilidad social en el medio rural, ¿no? Entonces, seguro que Susana o Carlos, Javier también, ¿no? Nos pueden comentar que, por ejemplo, probablemente uno de los principales problemas en municipios pequeños para emprender procesos de innovación agroalimentaria es, por ejemplo, que los jóvenes no tienen acceso a vivienda barata o no tienen acceso a vivienda directamente, ¿no? O que los jóvenes se van o las mujeres se van directamente, ¿no? Pero igual podemos tener, por ejemplo, en la línea de Javier, que la gente no alquila o no vende la tierra a un precio razonable para la producción agraria
porque espera que ahí se desarrolle un polígono industrial o un polígono se urbanice, ¿no? Entonces, a la hora de pensar la transición agroecológica a escalas más grandes, estamos contemplando otros problemas muy distintos que no pasan necesariamente o no inicialmente por la conversión al cultivo ecológico, sino que los problemas de sostenibilidad en el medio rural son muy diversos, y yo cuando me planteo esos procesos de avance hacia estados de mayor sostenibilidad, pues se trata de construir con la gente, y eso seguro que Carlos nos puede explicar mucho, construir con la gente nuevas preguntas ante su propia realidad, frente a su propia realidad en el sistema agroalimentario, que construyan nuevas respuestas. Nosotros llamamos dinamización local agroecológica, el posgrado que tenemos en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es un poco una aplicación de la investigación participativa a la transición agroecológica. Lo que decimos es como nuestra tarea de dinamizadores es con la gente preguntas para que se desarrollen propuestas distintas, propuestas alternativas. En la agroecología, entendida como trayectorias hacia una sostenibilidad creciente, no tiene ni que empezar ni que terminar en la conversión al cultivo ecológico, sino que lo entendemos como procesos de final abierto, frente a otros procesos más que como puede ser la extensión agraria clásica, otras incluso de extensión en cuanto a producción ecológica, que es como, pues no, es que en proceso de transición agroecológica tiene que acabar en producción ecológica. Para mí es algo mucho más abierto, tiene que ver con la relocalización de sistemas agrarios, con el empoderamiento de las comunidades locales, por supuesto, con la puesta en valor de las identidades locales, también de la identidad colectiva del sector agrario. Para mí un reto principal en la transición agroecológica al medio rural es que tenemos un sector agrario con unas identidades individuales y colectivas, con una autoestima bastante destrozada, con las instituciones muy desarticuladas. Hablo de cooperativas, hablo de sindicatos, con una muy poca participación, con muy poca base, muy poca implicación. Si no construimos autoestima individual y colectiva, no hay innovación. Y si no hay innovación, pues no hay transición agroecológica, ¿no? Entonces, para mí todo esto son cosas que tienen que ver con la transición agroecológica, igual que lo que vemos de la agroecología política, como dice Manolo González de Molina, que es el director del programa de doctorado en agroecología que yo hice en la Universidad de Andalucía. Los problemas de insostenibilidad en el sistema agroalimentario tienen que ver con una falta de equidad en el acceso a precios, en el acceso al valor, en el sistema agroalimentario global. Es decir, ese mal reparto de los márgenes y del valor en la cadena alimentaria presiona a la baja hacia el sector productor, especialmente la agricultura familiar, para que aporte su propia fuerza de trabajo, para que explote y sobreexplote la fuerza de trabajo ajena y para que sobreexplote también los recursos naturales, porque no hay otra vía, o no la ven, ¿no? Entonces, de alguna forma, como ese reparto de valor a lo largo de la cadena alimentaria global responde a una estructura mundial política, los problemas de insostenibilidad social y ecológica en el sistema alimentario, en el medio rural, también son una cuestión política. En ese sentido, pues hemos trabajado en crear la red de ciudades por la agroecología, apoyamos procesos como los que cuenta Javier, ¿no? de la ley de suelos de alto valor agrológico, y estamos intentando vincular los procesos muy de base, como los procesos de transición agroecológica en finca, etcétera, con procesos más altos de incidencia política hacia escalas autonómicas, estatal, incluso a nivel europeo, como contaré ahora, ¿no? La segunda pregunta que me hacíais, y voy a intentar ir más rápido, era ¿qué objetivos nos hemos marcado con la red de ciudades por la agroecología y qué avances podemos destacar? La red de ciudades por la agroecología, entidades locales, ayuntamientos, hasta ahora, aunque podrían entrar diputaciones provinciales, mancomunidades, etcétera, que trabaja por el desarrollo del sistema, por la promoción de políticas de alimentación sostenible y saludable en lo local. Además de ser una asociación de ayuntamientos formalizada en 2018 y compuesta hoy por 20 ayuntamientos, como decís, en Aragón están Zaragoza y Aínsa, esperemos que estén más. Somos 20 municipios, pero además trabajamos con distintas organizaciones sociales. Fomentamos que cada entidad miembro, que son los ayuntamientos, colaboren en lo local con entidades locales, incluyendo el sector productor agroecológico de la zona, y además a nivel local el Consejo de Organizaciones Sociales, porque entendemos la construcción de política pública en lo local como un proceso de coproducción
política pública, ¿no? Articulando pues distinta gente, porque la alimentación es un bien común, es algo de todo, no es solo del sector agrario, no es solo de la administración local, es algo de toda la sociedad, también de las comunidades urbanas, y por lo tanto queremos que todos y todas pues estemos de acuerdo en esta línea. En este sentido, la Red de Ciudades por la Agroecología se crea para apoyar a los municipios desarrollo de un ámbito novedoso en la agenda de la política local, sobre todo a partir de 2015, de la firma del Pacto de Milán sobre políticas alimentarias urbanas, que como sabéis en España ha tenido un impacto fuerte con 29 ciudades, es uno de los países del mundo con más ciudades firmantes, son 200 y pocas de momento, y en general para el desarrollo de políticas alimentarias. En este sentido, desde el primer momento hemos organizado intercambios entre ciudades, pues de cómo se hace un pliego de condiciones para compra pública en las escuelas infantil, cómo se organiza y cómo sacó el reglamento de un mercado de venta directa, mercado no sanitario de venta directa de productos ecológicos, o yo qué sé, cómo fomentamos, cómo apoyamos a los grupos de consumo de alimentos ecológicos, o cómo hacemos una labor agroecológica, o cómo trabajamos, por ejemplo, en Valencia, con el municipio de Valencia, en procesos participativos con el sector agrario convencional para apoyar la transición agroecológica. Bueno, pues la red es un pool donde se encuentran municipios con problemas y con soluciones que intercambian, ¿no? En base a seminarios, muchos webinarios, nosotros trabajamos mucho online porque los funcionarios en general y funcionarias tienen dificultad para viajar. También hacemos informes, estudios, todo muy práctico y muy enfocado sobre todo a personal de la administración local, ¿no? También últimamente estamos haciendo formación, etcétera. Otro objetivo es profundizar en la innovación, por ejemplo, con Zaragoza, con el Ayuntamiento de Zaragoza, en la política alimentaria en la que estuvimos colaborando, vamos, desde la Fundación Entre Tantos estuvimos haciendo la asistencia técnica para el proceso participativo. En relación con la red de ciudades, por ejemplo, planteamos al Ayuntamiento introducir perspectiva de equidad de género en la política alimentaria, porque se vio que era una carencia y que ya que son las mujeres las que gestionan la alimentación, era importante vincular políticas alimentarias con igualdad de género, ¿no? Y entonces, pues vamos promoviendo innovación, igual que, por ejemplo, con Córdoba promovimos un proyecto piloto para trabajar juntos la Concejalía de Servicios Sociales con la Concejalía de Medio Ambiente que llevaba política alimentaria, y fruto de ello se empezó a trabajar en bancos de alimentos abastecidos con productos ecológicos de la red de productores agroecológicos provincial, ¿no? Igual que ahora estamos empezando, algunos ayuntamientos han planteado abrir línea de trabajo con los departamentos municipales de urbanismo para el tema de planificación. Entonces, trabajamos eso tratando de innovar también en la política alimentaria desde esa perspectiva agroecológica. También se vio la necesidad de que las ciudades, los municipios tienen competencias muy limitadas en lo alimentario, no tienen competencia en agricultura, no tienen competencia en educación, por ejemplo, que es un elemento muy importante para la compra pública, sobre todo en educación primaria, los comedores escolares. Tampoco hay competencia en sanidad, por ejemplo, y es un elemento muy importante, compra pública de los comedores de los hospitales, por ejemplo, aparte del componente que tiene de salud, una dieta equilibrada basada en producto local, sostenible, etcétera. Entonces, estamos empezando a trabajar cada vez más en incidencia hacia la escala estatal y también europea. Estamos colaborando mucho con las redes de ciudades francesa y de Reino Unido para desarrollar propuestas para nuestras ciudades conjuntamente, intercambiando información, pero también para hacer incidencia a nivel europeo. Y a lo largo de COVID hemos estado reunidos de momento con 3 ministerios también para plantear las necesidades de las ciudades a la hora de gestionar la emergencia alimentaria en el estado de alarma desde una perspectiva de alimentación sostenible y saludable, porque como, bueno, nos ha pillado mal y en efecto la alimentación se ha gestionado como se ha podido, pero queremos aprender y creemos que se puede hacer mucho mejor. ¿Qué avances estamos haciendo? Pues yo creo que hemos conseguido generar una dinámica de trabajo viva, sobre todo entre el personal técnico y también con la colaboración de las organizaciones sociales que nos acompañan, y está habiendo mucha cooperación también, digamos, periférica, digamos, entre municipios entre sí, ¿no? Los grupos de trabajo están funcionando muy bien para desarrollar. Se ha creado uno, por ejemplo, de pequeños municipios que está funcionando muy bien y que ahora, por ejemplo, quiere trabajar pues, en formar a los secretarios municipales, porque he sabido que ahí hay un problema para sacar ciertos pliegos de desarrollar políticas alimentarias locales pues en la línea que quieren los ayuntamientos. Creemos que nos hemos convertido en un referente a nivel estatal y a nivel internacional de políticas de alimentación sostenible y saludable. Cada vez más gente nos llama, la administración pues estatal, pero también nos van llamando más municipios, aunque no crecemos como nos gustaría, pero cada vez nos llama más gente, igual que la FAO y otras entidades del ámbito europeo también nos van llamando cada vez más, ¿no? Y nos piden eventos,
Yo creo que es muy interesante la interlocución que se ha abierto con los ministerios, porque realmente han sido encuentros hasta el momento muy, muy interesantes y que esperamos que salgan líneas de trabajo pues, que nos aporten mucho, ¿no? Y en donde está habiendo mucha implicación de los cargos electos, sobre todo en las ciudades de la Junta Directiva, que son Zaragoza, Valencia, Valladolid y Murcia. Y como reto simplemente, bueno, que queremos ser más, de todo, aunque los que están son y están trabajando muy bien y hay cosas que compartir, etcétera, pero queremos ser más. Por ejemplo, faltan todavía 12 ciudades firmantes del Pacto de Milán, españolas, que no están en nuestra red, pero hay otras entidades que están trabajando mucho. Y luego también hay un reto ya no tanto de la red, sino de los municipios, que efectivamente en el marco de austeridad pues está siendo muy abrir nuevos ámbitos de la agenda política local, y en este momento de estado de alarma y sobre todo con lo que viene, pues los recursos y el personal técnico pues van a ser muy, muy limitados, ¿no? Entonces, pues es algo nuevo y cuesta abrirlo. Tomás, muchas gracias. Oye, pues muchísimas gracias, Daniel. Bueno, y ahora, si os parece oportuno, vamos a empezar con el debate. La verdad es que tenemos muchísimas preguntas y voy a empezar contigo, Dani, porque bueno, pues nos acaba de llegar una pregunta concretamente de José Ramón Doz, al que le damos las gracias en el chat, y el que nos pregunta lo siguiente: ¿la agroecología es el único modelo agrario sostenible? ¿Contesto ya directamente o hacemos ronda? Contesta directamente, sí. La agroecología para mí no es tanto un modelo agrario. Sí que podría ser un conjunto de prácticas agrarias, pero que comparte mucho con de permacultura, agricultura biodinámica, agricultura ecológica, etcétera, ¿no? Yo creo que pone el acento en la necesidad de sostenibilidad. No, en este momento especialmente, y con la que se viene encima, creo que no podemos confiar en nuestro presente por venir o el futuro inmediato como a falsas soluciones, por ejemplo, para el cambio climático, para la crisis que va a haber en el trabajo, en el mercado de trabajo, pero también en el consumo, etcétera. Me estoy refiriendo a soluciones al cambio climático que se plantean desde las altas inversiones en tecnología, que siguen endeudando al sector productor para producir cada vez más cantidad de alimentos que tienen cada vez más bajo precio, y por lo tanto hay que invertir más, y en una rueda sin salida que nos está llevando a perder más de 2 millones de empleos desde principios de los 80 en el sector agrario, que el no ha recuperado, y que seguimos perdiendo cada 10 años entre 10 y 15% de la población activa de las explotaciones españolas se cierra. Yo creo que la agroecología, que sin duda está en la estrategia de la granja a la mesa que publicó la Comisión Europea hace un mes, y que está en el centro de los documentos, por ejemplo, que saca la FAO, que se plantea claramente como la principal estrategia de la Organización de las Naciones Unidas para avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, yo creo que o sea, para mí es la vía, claro, yo llevo trabajando mucho en ello, desde luego, yo creo que es la más desarrollada y la que más se conoce. Tampoco me costaría mucho decir por principios que es la única, porque creo que eso no existe. Ahora, yo creo que es lo más adecuado que tenemos, y donde se ha podido experimentar a gran escala, como durante unos cuantos años en Brasil, pues vemos bastante éxito. Además, también una visión quizá más de ecología de cultivos que de agroecología, como puede ser el caso de Francia, ¿no? Pero yo creo que es la mejor herramienta que tenemos sin duda. Y entonces la pregunta, yo creo, no es tanto si la agroecología puede alimentar al mundo, sino, una vez que sabemos que necesitamos la agroecología para alimentar al mundo, vamos a pensar qué tenemos que hacer para poder alimentar el mundo de forma sostenible, sin falsas soluciones, como pueden ser las soluciones que se plantean intensivas en tecnología y en endeudamiento y en dependencia de petróleo al final también. Muchas gracias, Dani. También tenemos, bueno, pues varias preguntas para Carlos, y concretamente me dicen que, bueno, la mayor parte de las iniciativas de participación desarrolladas tienen que ver con cuestiones municipales y demandas por los ayuntamientos. ¿Hay alguna previsión de cooperar con proyectos de innovación agrarios que tengan componente de innovación social? En principio no tenemos establecido un sistema de convocatorias al uso con concurrencia competitiva,
porque somos bastante antiadministrativos, pero sí que tenemos la actitud en principio de escucha abierta y las puertas abiertas para que cualquier colectivo, cualquier empresa, pues nos pueda presentar sus distintos proyectos. Nosotros, a partir de allí, hacemos una valoración, en principio, del impacto que puede tener el proyecto y, sobre todo, nos gusta mucho trabajar en formato de pequeños pilotos. Cosas muy ágiles, creemos en el tema de la colaboración público, privada, social, en la agilidad y en los pilotos, con lo que las puertas totalmente abiertas para que en el ámbito aragonés os pongáis en contacto con nosotros a través del correo electrónico gobiernoabierto@aragon.es o por vía telefónica. Hoy en día es muy fácil buscar nuestro contacto y proponernos lo que queráis. Estamos ansiosos, en principio, de hacer proyectos de innovación en todo momento. Muchas gracias, Carlos. En esta ocasión es para Susana y nos dicen, nos parece muy interesante tu visión de los bancos de tierra. ¿Nos podrías ampliar la información? ¿La gestión es municipal? ¿Hay alguna asociación responsable de la dinamización? Si tienes bloqueado ahora el micrófono, ¿lo puedes desbloquear? Ahora. Ahora. A ver, el nivel de asociación, cuando un pueblo es tan pequeño, en realidad se confunde un poco, ¿no? Asociación y ayuntamiento vienen a ser lo mismo, porque es todo un proceso participativo muy amplio. De hecho, el reto de gestión municipal a veces es eso. Yo coincido en muchos foros de asociaciones y en la asociación todos nos movemos por un hilo común, ¿no? Y a lo mejor el reto desde el punto de vista del municipio es que no todos tienen esa conciencia, ¿no? Y nos corresponde a los responsables políticos promoverla. Y en el Banco de Tierra lo que hemos hecho es que hemos sido un poco intermediarios entre los propietarios y las personas que querían cultivar a coste cero. O sea, los propietarios, con tal de que los campos estuviesen cultivados, porque el problema del abandono de la huerta, sobre todo de los campos próximos al municipio, que planteaba problemáticas, ¿no? En caso de incendios y todo esto. Y entonces lo que hacíamos es poner un poco en común intermediarios entre el propietario y la persona y los que querían cultivar, y se han cedido a cambio de nada. Pero, como os decía, bueno, tengo que ser realista. Entonces han habido proyectos bonitos que han cuajado y se han formado ya, tienen un movimiento, los puestos que habéis visto de mercado a través de agricultores en red, entre las comarcas de proximidad, pero sigue habiendo mucho campo abandonado. Y yo llevo 12 años, más ahora, y yo ya no sé qué hacer, ¿no? Creo que al hilo de lo que comentaba Daniel, no sé si es lo mismo, pero sigue habiendo un problema de dignificar, ¿no? Nosotros nos hemos empeñado en dignificar tanto la vida en el mundo rural y la vida del agricultor, pero no lo conseguimos del todo. Y por lo que comentabais un poco de lo que, por lo menos a nivel de la visión que tengo en Carrícola, en estos 2 o 3 últimos meses sí que ese problema de la huerta de Carrícola, que era el valor que teníamos, sí que a mí me ha emocionado mucho a nivel personal con el tema del confinamiento, que nos escapábamos por la huerta para escaparnos de la Guardia Civil. Y entonces la huerta estaba súper viva y sí que ha habido un pequeño movimiento que yo espero que se mantenga, y ha sido muy emotivo porque la huerta viva en Carrícola hacía más de 40 años que no se veía. Pequeño de la gente que os comentaba que a lo mejor están esperando los nuevos planes de empleo que se han paralizado por el tema de la COVID, pero ya hay producción. Y entonces, pues yo soy, no sé, optimista realista y creo que sí que hay un poquito de movimiento, ¿eh? Entonces, hemos funcionado así, simplemente no se pagaba absolutamente nada. Entonces no éramos nosotros propiamente el Banco de Tierra, sino que venía y nos decían, queremos vivir en Carrícola, también incidir mucho en lo que ha comentado Daniel, el problema de la vivienda en los pueblos muy, muy pequeños como Carrícola. Al final yo en Aragón a lo mejor tengo una percepción un poco equivocada o demasiado ideal, pero creo que hay los pueblos son más homogéneos. Y el tema del desarrollo rural y la dinamización a mí me emociona. Y aquí en la Comunidad Valenciana es una guerra continua. Y sobre todo a nivel de Carrícola, que estamos dentro de una mancomunidad
con un municipio de 35.000 habitantes. Y entonces el lenguaje nunca puede ser el mismo. Y pues ese es el problema que tenemos. Yo continúo viendo que a nivel autonómico, en tema de política, se está haciendo muchísimo, el cambio ha sido importante. Incluso se ha regulado legislación durante la pandemia para ayudar a la agricultura de proximidad, a los mercados, a los agricultores que no han podido vender con temas de subvenciones para temas de páginas web, para crear plataformas, pero aún así continúa habiendo un problema. Y yo, sinceramente, he asistido a 1000 foros y a 1000 conferencias y está todo escrito, pero falta mucho movimiento. Si alguno de los ponentes queréis aportar algo, Dani, que te han mencionado Susana. Sí, o sea, es verdad, a mí me llega mucho lo que plantea también respecto a dignificar, o sea, yo creo que tiene una parte de lo que decíamos de autoestima, de puesta en valor, ¿no? Pues yo qué sé, a mí en el Ayuntamiento de Valencia me parece que hay, en Valencia en general me parece que hay cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, como la fiesta de San Isidro y que se da el premio al mejor llaurador, ¿no? De Valencia y bueno, hay una cosa importante, ¿no? Y yo creo que hay mucho que hacer ahí. Entiendo que vas en cuanto a dignificar también en relación con una remuneración adecuada también del trabajo que permita a la gente vivir como quiere, ni más ni menos, ¿no? Y poder, pues, si quieres, enviar a tus hijos a la universidad y poder trabajar en una jornada laboral y no una jornada sin fin, ¿no? Y en ese sentido hay mucho problema, sobre todo en la pequeña explotación, tanto ecológica como convencional. Es verdad que cada vez, o sea, yo creo que con fincas pequeñas es más fácil hacerlas rentables en ecológico, en convencional, que tienes que tener mucho más. Y hay gente que lo está logrando y que está consiguiendo vivir bien haciendo producción ecológica y a mucha otra gente le cuesta difícil. Sobre todo yo entiendo más a gente sin trasfondo familiar agrario, que empieza de cero, que a lo mejor no tiene suficiente maquinaria, ¿no? Porque efectivamente el sector agrario es un sector muy endeudado, muy dependiente de patrimonio y si no heredas explotación es muy difícil llevar esto adelante. Me acuerdo de un agricultor justo valenciano que decía, bueno, para hacerte yauro tienes que poner 250.000 euros encima de la mesa. Y seguramente exageraba, pero es verdad que a veces también desde las ciudades, y lo pienso también desde en las redes de ciudades por la agroecología hay un debate importante sobre qué modelos de emprendimiento agroecológico estamos fomentando y hemos tenido seminarios sobre esto y estamos promoviendo un proyecto para trabajar en esto justamente, ¿no? Porque, por ejemplo, en los proyectos de banco de tierra, lo que llamamos incubadoras agroecológicas, que sería como viveros de empresas, pero vinculados a la producción ecológica. Un banco de tierra normalmente donde se da tierra a una persona durante 2 o 3 años con asesoramiento para que inicie la actividad profesional vendiendo y tal, y luego pueda pasar al banco de tierra ya creando su propia empresa. Entonces hay una reflexión importante que las ciudades que más han avanzado en esto, pues Zaragoza, Lleida, y sobre todo bueno, en Donostia, San Sebastián, también con las agroaldeas empezaron hace años también, la gente no se instala al final, ¿no? Y hay un problema, porque no estamos encontrando, quizás es una cuestión de tamaño, quizás es una cuestión de orientación de mercado, quizás es algo adelantado a su tiempo, porque en Francia sin duda esto está funcionando desde hace muchos años, entonces simplemente el mercado de productos ecológicos no está suficientemente maduro para sostener esto, ¿no? No sé, porque realmente hay gente que está tirando bien. Es verdad que gente que está orientándose solo a la producción, solo a la venta en el mercado local, está costando mucho, porque los volúmenes de venta son pequeños, pues la distribución encarece mucho el producto, etcétera, ¿no? Y quizá la gente que está tirando más, sobre todo gente convencional que hace el cambio y que tiene explotaciones un poquito más grandes de lo que tiene gente no rural, ¿no? Estoy hablando pues de gente que tiene ya 4, 5, 8 hectáreas de hortalizas de fruta, pues sí que está consiguiendo viabilizar bien su actividad económica, muchas veces apoyándose en exportación, claro, porque da más precio, ¿no? Entonces, todavía no tenemos un mercado interior como suficientemente asentado como para sostener todo lo que quisiéramos, todas las iniciativas que van creciendo. O sea, llevamos varios años a nivel estatal y en Valencia ha sido un éxito con el nuevo Plan Estratégico de Agricultura Ecológica, que si no lo conocéis, seguro que habrá muchas cosas mayores que hacer, pero habéis estado creciendo a 2 dígitos anuales el número de incorporaciones a la actividad agraria ecológica, pero realmente está pasando también a nivel estatal, ¿no? O sea, claramente en el sector agrario convencional es una vía muerta.
Es decir, ahí no cabe nadie. De hecho, al revés, cada vez cabe menos gente porque hace falta más tierra, entonces hay que crecer y crecer, y ahí pues la tierra es la que hay, ¿no? Y en agricultura ecológica hay vía, no es fácil, pero hay vía, y eso se ve que cada año se mete mucha más gente. Entonces no es fácil, y es algo en lo que estamos trabajando. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas. El modelo ecológico, la orientación de mercado, etcétera, es algo que, desde luego, los municipios que están en nuestra red, que algunos llevan muchos años trabajando en esto, todavía es algo que no tenemos claro y en lo que seguimos trabajando. Muchísimas gracias. Tenemos también pregunta para Javier y me dicen, bueno, pues que en el análisis de Intervegas os habéis centrado en zonas con gran presión urbanística y poblacional, y en Aragón el proceso de abandono está asociado a la despoblación. Compartimos la problemática de pérdida de diversidad productiva e intensificación, pero ¿cómo encajarían en vuestro proyecto este tipo de vegas más propias de zonas de montaña? Bueno, dentro de Intervegas hay una zona que es Intervegas Norte, que es la zona, bueno, una de las zonas más despobladas. Y aquí en Castilla y León, por ejemplo, que yo estoy en Castilla y León, la realidad no es la de las huertas del Mediterráneo, por supuesto. Pero sí que es verdad que esa es una realidad. O sea, que nosotros sí que cuando nació el movimiento Intervegas sí que ha habido ahí un discurso inicial en ese resumen que yo he hecho. Pero ahora mismo lo que se está planteando es una alternativa. Yo en la pregunta que se hacía antes de si la agroecología es un modelo, pues sí, es el modelo que nos va a permitir plantear otras pautas. Entonces, en las zonas despobladas, por ejemplo, en Castilla y León, estamos asistiendo al espectáculo ahora de las macrogranjas. Que bueno, no sé si habéis asistido, que en varias comunidades, Murcia, Andalucía, pues estamos situando ahora con esa visión mercantil del suelo y con esa visión poco estructurada, desde mi punto de vista, poco vinculada al valor endógeno y resiliente, pues en las zonas despobladas lo que podemos asistir es a esto. Entonces, ¿cómo se tendría que articular? Pues se tendría que articular desde modelos de ganadería extensiva, pero ecológica o agroecológica, y en las zonas donde hay una despoblación, bueno, pues hay muchísimos. En Castilla y León tenemos más de 2.000 municipios, muchos de ellos prácticamente con menos de 200 habitantes. ¿Qué modelo se puede dar? Pues en las tierras, porque es cierto que en municipios donde ya la población pues no trabaja, pues nada, donde quedan 100 personas o donde quedan 30 personas, pero ya todos son gente que vive los inviernos y no hay actividad, pues estamos hablando de ese municipio como tal, pues no hay un planteamiento económico. Pero sí en el territorio y en el paisaje es donde yo creo que tiene que haber una ordenación real del territorio. Y en esas zonas despobladas lo que se está intentando, porque bueno, la ley del suelo o la ley de protección de los suelos de alto valor agrológico no deja de ser un ariete, porque estamos hablando de 3 millones de hectáreas, eso es poquísimo, pero no dejaría de ser un ariete que impulsaría nuevas dinámicas para dar una solución no solo a los suelos urbanos, que es donde ha habido esa agresión, sino también a estas zonas ahora despobladas, donde se está viendo un negocio. Para mí, bueno, lo que estoy conociendo de las macrogranjas me parece increíble que volvamos otra vez a mirar desde la globalización, llenar zonas como están haciendo en el pueblo aquí donde estoy yo pasando el confinamiento, donde se decide con las autorizaciones municipales, se decide sin participación ninguna poner una granja empiezas con 10 madres y terminas con 50.000 cerdos, para no llegar al número de 55.000, ¿no? Entonces, la dinámica que se tiene que establecer en los pueblos donde hay poca masa para evitar estos destrozos, yo creo que también tiene que haber por eso esa visión. Desde Intervegas sí que estamos dando protagonismo a los territorios, porque una vez que la ley, de hecho, bueno, yo ahora perdona que estoy un poco descentrado porque mañana tenemos que preparar con la Comisión de Agricultura y con el Ministerio de Transición Ecológica todo este planteamiento, que bueno, ya está muy trabajado, pero sí que estamos mirando a los territorios desde las 17 autonomías que estamos en Intervegas, porque hay que construir un discurso. También se está saliendo ahí la problemática de los incendios. Bueno, pues en las zonas despobladas o en este Intervegas Norte del eje cantábrico sí que se está buscando salidas desde la ganadería hacia otros modelos. Y otros modelos que siempre, lo mismo que estamos hablando en este rato que estamos echando, es con una visión de tener un futuro, porque es que el modelo de ahora no tiene futuro. Entonces, en las zonas que están más despobladas tendremos que tener, si esto es una oportunidad, el COVID, como se está planteando, con una mirada a los municipios, bueno, puede ser otro ariete, pero sí se tiene que mirar yo digo al territorio, más que hablar de despoblamiento, y a mí esa forma en que se ha metido la España despoblada, que a mí yo no lo comparto, esa forma de haberlo visto, yo creo que hay oportunidades, pero hay que hacerlo con una visión en conjunto y con una visión, desde luego, desde abajo, desde el territorio.
y hay que frenar los usos destructivos del suelo y la contaminación del suelo. Eso es un poco lo que nosotros queremos. Y mucha más gente, vamos. Ahora os voy a, bueno, para Carlos hay una pregunta que dice, bueno, pues en este momento está en fase de consulta previa a la Ley de Agricultura Familiar y Patrimonio Agrario. Es una piedra angular para que las zonas agrarias más deficitarias avancen, pero son zonas con dificultades de expresar sus propias dificultades por la existencia de un único modelo agrario. ¿Podría llevarse a cabo trabajo específico con estas zonas y cómo se podría implementar las figuras de dinamizadores de valle para fomentar modelos agrarios diversificados? Bueno, el tema de la consulta pública previa es un trámite que se realiza previamente a que el Gobierno empiece a realizar la redacción del modelo normativo. Una vez que tenga un borrador de ley, probablemente se abrirá un proceso participativo en el cual entraremos ya a realizar talleres de carácter presencial, si así lo considera el Gobierno de Aragón, y entiendo que así lo considerará si lo ha sometido a consulta pública previa ya en este momento. Los procesos de participación que hemos dicho normalmente sí que se desarrollan en el territorio. Si estamos hablando de una ley de agricultura familiar y patrimonio agrario, por mucho que podamos hacer un taller en Zaragoza, Zaragoza no está donde está el patrimonio agrario. Deberíamos de desarrollar, por lo tanto, talleres de participación en los distintos hábitats en todas las provincias y tratando de coger pues distintas realidades. No se trata, por tanto, de que lleguemos talleres de participación a los 731 municipios aragoneses, pero sí a un número significativo de zonas y territorios que puedan dar voz a todo este colectivo. Eso en cuanto al plan normativo. Y por otra parte, respecto al trabajo específico con distintas zonas, pues compete en principio, yo creo que a los compañeros de Agricultura y Medio Ambiente el hacer pues, pequeños bancos de buenas prácticas en los que puedan tratar de difundir estos modelos alternativos para tratar de escapar de este modelo único. Sí que me gustaría pues, aportar también que creo que uno de los problemas de desarrollo que tenemos pues, en cualquier territorio, da igual que estemos hablando del local, que del regional, que del estatal, es que los ciclos políticos al final hacen que primen los proyectos a corto plazo sobre los proyectos a medio plazo. Estamos hablando en principio de procesos de transformación y cambio que conllevan decisiones a medio plazo que no ofrecen réditos en votos políticos cortoplacistas, con lo que al final son decisiones que venden poco el apostar por estos modelos. Sin embargo, en el ámbito local, donde quizás pesen un poquito menos el tema de los partidismos políticos, Susana, por ejemplo, pues no está escrita en ningún partido político y en cambio pues está de alcaldesa y está en un proceso de toma de decisiones. Yo creo que allí es más fácil que podamos buscar consensos a nivel de estos pequeños municipios más allá de los marcos normativos para pensar un poquito más a medio plazo y por lo tanto podamos tener unas prácticas pues, más sostenibles y que no piensen tanto en el resultado inmediato que tengo que tener para el siguiente ciclo electoral que me vuelvan a votar, sino en plantearnos en fortalecer la comunidad y que a partir de esta comunidad pues, podemos trabajar en modelos más sostenibles. Muchas gracias, Carlos. Y ahora, para ya finalizar, bueno, tenemos dos preguntas generales que me gustaría que fuerais contestando. ¿Qué papel debería jugar la nueva PAC y Europa en la transición agroecológica? Y con sus medidas, ¿se compromete Europa a defender un modelo diferente al de la agricultura industrial que conocemos? El que quiera empezar, si quieres, Javier, empiezas tú. Bueno, yo con la plataforma Por Otra PAC, que hay muchísimas voces ahí, bueno, yo con algunas de las personas que he hablado, yo creo que llegamos tarde, con lo cual yo espero que en esa revisión de la PAC, yo sí que creo que con los mensajes que se están lanzando, aun siendo una Comisión Europea conservadora, eso no se nos puede olvidar, con los mensajes que se están lanzando es que no queda otro camino. Entonces, la revisión de la PAC, yo creo que no va a ser el único, o sea, es importantísimo, pero creo que no va a ser desde Europa, solamente desde despachos y con esa revisión de la PAC como se puede conseguir. Creo que tendría que haber una campaña que ya la está viendo, pero sumar, yo sí que lo voy a plantear en encuentros que estamos haciendo con otras organizaciones, que se haga una campaña muy fuerte a nivel europeo, porque en la PAC sí que nos jugaríamos mucho. Ahora, yo tengo dudas de que la Unión Europea todavía esté, o que ya haya llegado por fin a esa conclusión, porque tiene que haber un montón de lobbies. Nosotros cuando estuvimos en Europa hablando como Intervegas del suelo,
es que te das cuenta de que hay un montón de estrategias y de lobbies y de presiones. La gente que sigue contaminando el suelo quiere seguir contaminando porque es su agronegocio y la agroindustria. Y creo que estamos en medio camino, pero vamos, yo no deposito, y vamos, yo suelo ser bastante optimista, pero no deposito en la PAC todas las soluciones. Creo que una sociedad responsable, consumiendo responsable, desde una visión resiliente de los territorios es necesaria. Yo estoy empeñado en la sensibilización y en la educación. Entonces tiene que ser paralelo. Ahora, respondiendo a la pregunta, ya que otros compañeros digan, creo que la PAC tenemos que conseguir presionando que se acerque mucho a las reclamaciones y reivindicaciones que estamos haciendo. Ojalá sea así. Susana. El micrófono. ¿Ahora? Sí. A ver, yo no tanto como política o responsable municipal, sino más bien como hija de agricultor y en este caso hermana de la directora general que lleva la PAC. Creo que aquí en la Comunidad Valenciana. Tengo muchas discusiones con ella y lo que me comenta es que es más complicado de lo que nosotros decimos. Creo que hasta ahora no se ha atendido la producción, por lo menos lo que yo he padecido a nivel familiar. Yo os digo que prefiero hablar a nivel familiar porque lo he padecido. Se sigue primando la propiedad y no la producción y yo lo veo muy complicado. No confío para nada en Europa. Y bueno, después, a nivel de ayuntamiento, no directamente, lo que sí que es verdad que todavía hay muchas líneas de ayuda. Ahora, por ejemplo, ha salido una inminente para en el tema de la vid, en el tema de la leche, pero no es suficiente. No es suficiente y yo no confío ni a nivel general en que nos saquen de esta, ni a nivel de agricultura, mucho menos. No. Y no, o sea, soy Bueno, yo por mi parte, desconociendo en profundidad el tema, pero por las percepciones, en principio, al final, pues política agraria común es algo que está en boca de todo el mundo. Quien no conoce a algún agricultor, no conoce a algún ingeniero agrónomo, la sensación que se tiene desde fuera, desde alguien que os habla sin estar implicado en todo este tema agrícola y el tema de las políticas de ayudas, que se aprecia un gran conservadurismo. Siempre estamos en principio con todos los ciclos, pero parece que las presiones son siempre a tratar de mantener al máximo el status quo. Entonces, con este mantenimiento del status quo, pues la verdad es que pocos cambios de modelo pues se pueden llegar a generar. Esa es la percepción, en principio, desde el desconocimiento, pero sí puede aportar mi mirada externa. Por último, Daniel. Sí, o sea, yo creo que la PAC actual tiene elementos ya interesantes. A ver, el segundo pilar, ¿no? El segundo pilar sobre pues, el enfoque FEADER, cómo se plantea a nivel teórico, pero incluso un montón de medidas agroclimático-ambientales que podrían tener sentido, por ejemplo, para la pregunta que le hacían a Carlos, ¿no? O sea, los grupos de acción local podrían hacer procesos de dinamización territorial y algunos los han pagado. Yo mi tesis doctoral la empecé con financiación de un grupo de acción local en Madrid. O sea, con la PAC actual se podrían hacer un montón de cosas que están muy bien. Lo que pasa, sin duda, pues el segundo pilar es el 25% del presupuesto, el 75% va, como decía Susana, pues a la propiedad, básicamente, ¿no? Y está, como sabéis, muy, muy mal repartido a nivel europeo y a nivel estatal también, ¿no? Pues el 20% se reparte entre el 80% de las explotaciones y el 80% del dinero va al 20% de las explotaciones. Y es algo además que ha ido creciendo, es decir, el dinero se va a las ciudades, es decir, quien más percibe está en las ciudades, que son las empresas, etcétera. O sea, realmente no está... el primer pilar con los pagos directos no está funcionando y desde luego lo que se introdujo en la PAC actual, ¿no? Me da pena porque estaba antes en... Tomás García Azcárate en el público, que supongo que conoceréis, que es como el principal sabio, al menos para mí, a nivel estatal de la PAC, de la Política Agraria Común. Trabajó mucho tiempo en Bruselas, en la Dirección General de Agricultura Europea, y él sabe, y yo mucho de cosas que le he leído a él, lo que me ha contado él, pero bueno, ya parece que no está. Pero realmente lo que se ha introducido del greening, el tapping que se llamaba, pues no es que no está funcionando, ¿no? Entonces ha cambiado, porque realmente la PAC responde a las presiones que tiene la Comisión Europea, y como decía Susana, seguro que no es nada fácil para un funcionario europeo o para un político, y hay muchas presiones, y gana el que hace más presión. Ahí después dicen, por
ejemplo, pues se ha creado una que se llama la EU Food Policy Coalition, que por cierto la coordina una española, Inés Jordana, que es una mujer encantadora que coordinaba la campaña estatal por otra PAC hasta que la fijaron ahí en Bruselas, ¿no? Ella es una, trabajando para toda Europa, representando a todas las entidades europeas más vinculadas a agroecología. Pero siempre se pone el ejemplo de que Monsanto tiene un edificio. Es verdad. Es así, ¿no? Entonces, claro, pues son presiones muy, muy diferentes en Bruselas. Aún así, la nueva PAC se plantea en un escenario diferente. Las estrategias que alguien preguntaba antes por la estrategia de biodiversidad 2030 y la estrategia de la granja a la mesa que presentaron hace un mes la Comisión Europea, pues definen claramente el marco de aplicación de la nueva PAC, la PAC post-2020, que empezará en 2023, con una visión clara pro-agroecológica, ese 25% obligatorio para producción ecológica de toda la superficie agraria útil, un montón de elementos de compra pública alimentaria, un montón de elementos muy, muy interesantes que serán vinculantes cuando se apruebe el texto legal, que llegará seguramente cuando ya esté aprobado la nueva PAC. Es decir, la nueva PAC se fija su objetivo hasta 2030, pero sin embargo el texto que define el marco se aprueba desde la nueva PAC. Hay cosas que no están funcionando como bien. Y por otro lado, aún así, la Unión Europea y las distintas PAC establecen un marco y permiten mucha flexibilidad, de forma que cada Estado miembro desarrolle una política agraria. Entonces, ahí yo creo que es muy importante el seguimiento de las reacciones que ha habido a nivel estatal a la presentación de las estrategias de la granja a la mesa y de biodiversidad, porque realmente el sector agrario español no quiere transiciones hacia la sostenibilidad, no lo quiere. Y el ministro, desde luego, le cuesta mucho hablar con rotundidad de decir queremos una política alimentaria europea y española sostenible, porque efectivamente hay mucho conflicto en el agrario, no se ve las que estaban charlas, por ejemplo, con generadores durante el COVID, con gente de cooperativas agroalimentarias a nivel estatal y no creen en la posibilidad de las transiciones hacia la sostenibilidad. Entonces, Tomás García Azcárate precisamente decía, claro, la Comisión Europea puede plantear el marco para transiciones hacia la sostenibilidad en el sistema agroalimentario, pero tiene que haber alguien que lo ejecute. Lo que no puede hacer es obligar a todo el sector agrario a haga lo que no quiere, ¿no? Porque de hecho además tienen fuerza y sobre todo más que el sector agrario, la agroindustria. Y la PAC, no olvidemos que se fundamenta para la agroindustria. Y la agroindustria española es muy, muy importante, empezando por las macrogranjas que comentaba Javier y sobre todo la industria cárnica que viene detrás, que es probablemente de la más importante, vinculada con el hortofrutícola de todo el Levante, etcétera, ¿no? Y Almería y todo esto. Entonces, pues ahí yo creo que el marco va a estar. Hay muchas presiones sobre el gobierno español que luego presionan en Bruselas y es uno de los que presionan más frente a los estados del norte para que no se avance más hacia la sostenibilidad. Entonces, Europa no es campanilla. Lo que hay que hacer es movilizarse aquí también para presionar más al gobierno español y decir, no, es que la alimentación no es una cosa del sector agrario, no es un sector económico más. Es un derecho básico, es un bien común y la alimentación tiene que servir a todo el mundo. Y basta ya de que solo se habla de alimentación en la agricultura. No, la alimentación tiene que hablar ambiente, como comentaba Javier, tiene que hablar sanidad, tiene que hablar educación, tiene que hablar también derechos sociales, ¿no? Porque estamos asistiendo a un problema importantísimo que ha doblado en estos meses la proporción de personas que demandan ayuda alimentaria. Entonces, esto te habla a toda la sociedad y no es una cuestión de debate entre las casas de fitosanitarios y el ministerio, no, toda la sociedad. Y cuando hablamos del resto de la sociedad, planteamos otro tipo de cosas, pero si no apretamos ahí, pues no pasa nada. Javier, creo que has abierto el micrófono, me imagino que quieres hablar. Y bueno, yo simplemente con lo que estaba diciendo Dani, yo lo tengo claro que hay que presionar, porque la presión que hagamos siempre va a tener efecto y porque ya hay presión para que precisamente no se consiga esto de lo que hemos estado hablando hoy. Al final es inevitable. Para mí el riesgo, después también de mucho de lo que he leído y cuando hice mi tesis doctoral, si el problema aquí es, al final, mañana cuando hablemos con los diputados, con los portavoces de Agricultura, si es que esto es ya necesario, urgente, si es que ya no es un debate teórico, es que es una emergencia. O sea, alimentarnos es una emergencia, las crisis del agua. Entonces, ¿a qué seguimos jugando si ya no hay que teorizar? Ya no es los modelos. Mira, yo el otro día hablaba aquí con la concejala de Medio Ambiente de Valladolid
ya tenemos que en 3 meses tenemos datos de lo que hubiera sido un simulacro, ya no hay debate. Con el coronavirus hemos demostrado cuánto contaminan, por ejemplo, los coches, el tráfico, etcétera. Pues, ¿qué hacemos? ¿Llegamos a tener una crisis de alimentación? Entonces, para mí ya es una cuestión de presión, pero es una cuestión tan de sentido común que yo sí que es verdad que percibo que llegamos tarde. La pena es que lleguemos más tarde de lo que deberíamos, o sea, tendríamos que haber reaccionado ya. Pero a mí me parece bueno que aunque nos paráramos desde el activismo y desde la gente que estamos intentando ser abanderados e intentar luchar por esto, si es que al final vamos a tener que llegar. Entonces, la PAC es una pena porque a mí lo que sí me está llegando, sin ser un experto, yo como decía Carlos, lo que pasa que bueno, vas leyendo, te van contando gente que sí es experta. Es una pena que no sea una oportunidad. La PAC debería ahora mismo ser un revulsivo total y es una pena porque sigue habiendo muchas presiones para que la PAC no sea algo en lo que yo personalmente, con lo que me dicen, confío al 100%. Al final vamos a tener que ver que en este proceso llegamos tarde, ojalá lleguemos antes, pero sí que creo que ahora mismo sí hay una oportunidad. A nivel de España, aunque es verdad, estoy contigo, Dani, yo con la conversación que tuvimos con el Ministerio de Agricultura, con el ministro y los técnicos, deja mucho que desear de que entiendan aún estas cosas. Muchísimo. Los informes que hacen siguen estando para mí fuera de la realidad. Y el otro día tuvimos una discusión con técnicos del ministerio en ese sentido. Entonces, bueno, pues seguir empujando, pero sí que creo que la presión hay que seguir haciéndola, aunque la realidad se nos impone, el drama se nos impone. Y bueno, pues que nos venga un coronavirus alimentario y de crisis alimentaria y ya está, ya aprenderemos y bueno, pues nos dirán, pues tenían razón. Llegarán otros gobernantes y los que no han entendido, pues no sé dónde estarán cómodamente en sus confinamientos. Susana y Carlos, ¿queréis aportar algo? Susana veía que estabas haciendo así con la cabeza, no sé si... Yo lo que pienso es que sigue faltando atrevimiento y incluso a lo mejor hay voluntad, pero como que no se atreven y creo que es el momento, o sea, ¿qué más tiene que pasar para que den ese paso adelante? Y creo que al fin que no pasa. Y estamos, la gente que creemos en esto, estamos esperando, pero no llega. Y creo bueno, creo que es un problema de la clase política, de los políticos, que falta atrevimiento y tienen que ser más contundentes y no lo son. No, para nada. En el tema de los coches eléctricos aquí ha pasado, ¿no? Vale, ayudas para el coche eléctrico, pero bueno, también no dejemos de ayudar a los coches de gasolina y de gasoil, ¿no? Porque aquí en la Comunidad Valenciana tenemos la Ford, y al final dices, bueno, pues es que ya no tienes, no, pero lo dicen y luego como que reculan, ¿no? Y luego, pues eso, mi máximo reproche es ese. Yo detecto que falta atrevimiento y les votamos para eso. Eso. Mira, Susana, yo sobre eso el otro día es que me ha hecho el clip, tuve una conversación con el Ministerio y con el Congreso de Diputados, con diputados, y yo les decía, ¿qué más necesitáis? O sea, que cojáis ya las riendas, que cojáis el pulso político, yo se lo dije así, y es que ya está bien que os llamemos desde asociaciones, organizaciones, os creemos agenda, que sí que nos acogen. Yo sí que noto que llamas y comparten y tal, pero que falta, yo se lo dije, lo mismo que has dicho tú, falta ya que estáis ahí, que os hemos votado y que la gente que queremos tener una existencia en este planeta, que estamos ya diciendo que sí, que el Friday for Future y todo lo que ha habido, que cojáis el pulso, por favor. Yo así se lo transmitimos y así se lo decimos, que nos dejéis en paz ya de descansar a la sociedad, que os pongáis a trabajar para el cometido que es el bien común y que podamos habitarlo, ese bien común. Pero estoy contigo de acuerdo. Falta esa valentía. Y a nivel de municipio, yo llevo 12 años y 13 años y te dan palmaditas en la espalda y te dicen, qué bien lo estáis haciendo. Y yo les digo, sí, pero lo estamos haciendo solos. Vienen y empiezan por ejemplo, en el tema del compostaje, ¿no? Cuando empezamos todavía no había nada de normativa, es que queríamos compostar y nos decían, no echéis porque va a pasar el Seprona y os van a denunciar. Y la regulación ha venido 5 años después y luego, y muy restrictiva, nada ambiciosa. Entonces, yo les digo, yo ya estoy cansada de palmaditas en la espalda. Al final, los que tienen que moverse son ellos, ¿no? Responsabilidad nosotros como ciudadanos tenemos mucho. Entonces ya es hora de que se muevan ellos. Eso es lo que pienso. Carlos, ¿qué te hemos dejado ahí? Bueno, pues simplemente la idea probablemente de que entiendo el vértigo de que muchas veces la gente y los políticos piensan los experimentos con gaseosa, pero por eso mismo creo que el tema de hacer pequeñas experiencias piloto controladas que demuestren a lo mejor la bondad o que refuten la bondad, porque claro, al final
siempre en todo el ámbito de toma de decisiones y de discusión política, pues hay visiones confrontadas, ¿no? Y podríamos tener ahora que no están en este foro, pues las visiones de los más puramente desarrollistas, los que quieren seguir con un modelo desarrollista de carácter no sostenible. Y bueno, pues al final el político recibe muchas presiones, pero precisamente ante ese vértigo, pues hacer pequeñas pruebas piloto que demuestren la bondad de los aciertos y que por lo tanto permitan decir, venga, ha funcionado este pequeño proyecto pequeño, por lo tanto, extendamos este modelo. Pues yo creo que eso puede ser la solución, el hacer pequeñas pruebas que demuestren la bondad de los proyectos. Para esa falta de atrevimiento que tienen los políticos a la hora de tirarse a la piscina, pues bueno, tirarse a una piscina pequeña. Antes comentaba Susana, ¿no? Lo de que empezaron con cosas pequeñas, pero que sí que son fácilmente conseguibles, pero hay que empezar, hay que hacer cosas. Desde luego, si no te mueves de donde estás, pues al final cualquier proceso de cambio y transformación es inexistente. Por lo tanto, ese atrevimiento de los políticos, que lo veo difícil de conseguir, por lo menos sí que deberíamos de coger y de conseguir convencerles de empezar a hacer pequeños cambios que puedan tener, pues, servir como cambios ejemplarizantes, para bien o para mal, porque a lo mejor todo este modelo que estamos haciendo, pues a lo mejor lo implantas y luego no funciona porque la sociedad no responde, no porque técnicamente a lo mejor no tenga bondad del proyecto, pero todos los procesos o tienen apoyo social de todos los ciudadanos o pueden fracasar absolutamente. Probemos distintos modelos, no probemos a continuar con un modelo único que ya sabemos en principio a dónde nos lleva. Por lo tanto, tengamos 3 o 4 pruebas piloto de modelos contrapuestos y luego visionemos los resultados. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, pues para finalizar me gustaría que en titulares, como solemos decir los periodistas, que me deis una reflexión final, breve, con la que nos quedemos y que luego podamos reflexionar sobre ella. ¿Empieza Carlos? Pues yo creo que cualquier proceso de cambio tiene que, al principio, el concepto de comunidad. Tenemos que volver al concepto de comunidad, que es muchísimo más sencillo de aprender precisamente en las pequeñas comunidades locales, pero al final tenemos que trabajar en construir ciudadanía tanto en los ámbitos pequeños como en los ámbitos grandes, porque es la única manera al final de que los procesos de cambio sean compartidos. Si no, estamos totalmente abocados al fracaso si tratamos de imponer unos modelos u otros sin haber debatido previamente con toda la comunidad. Muchas gracias. Javier. Bueno, yo terminaría diciendo que si queremos vivir en un mundo saludable, dejemos de envenenarlo y frenemos ya por fin la pérdida de si hemos perdido 1 millón de especies de las 7 millones de especies que hay en este planeta, frenemos ya la destrucción de nuestra propia especie. Entonces, pongámonos las pilas a defender y a salvar lo que nos salva. Susana. Abre el micrófono. Está pasando todo el rato lo mismo. Ahora. Yo concluiría con el empoderamiento de la ciudadanía. Creo que a lo mejor, si no tengo que ser tan atrevida como el cambio, pues el proceso de transición. Creo que es posible y un poco como al hilo de lo que he expuesto de mi pueblo, que poco a poco demostrando que funciona y empoderando muchísimo a la gente. Yo creo que, pues eso, que el poder está en nosotros y a veces también tenemos el problema de que no nos lo creemos, ¿no? Y luego, pues el reproche continuo a la clase política y en mi ámbito, en el ámbito municipal, que tenemos muchas competencias, la ley de base nos da muchas competencias, pero las competencias que son, que implican proyectos de ciudadanía y comportamiento, no, eso no los queremos. Queremos inaugurar carreteras y edificios y eso no lo hace un político, eso lo hace un arquitecto y no nos votan para eso. Y por último, Daniel. Bueno, pues yo siguiendo un poco con lo que se estamos comentando, también es como que me parece muy adecuado todo lo que se está diciendo, pero es como si el cambio que necesitamos es profundo, es grande y además es urgente, los primeros que nos lo tenemos que creer también en nosotros y diseñar nuestras líneas de trabajo ambiciosas, porque realmente tiene que ser importante, tiene que ser grande y es urgente, entonces hay que hacerlo en esa línea. Y para mí hay otra idea clave un poco del lenguaje técnico así en relación con el cambio climático, con la acción climática, es como para este momento, ¿no? Es como la reconstrucción de nuestras economías y comunidades, no ser en base a maladaptaciones, ¿no? Es como adaptaciones a la nueva situación que reproducen, que profundizan el problema al que
a las que nos queremos adaptar. Y yo creo que lo alimentario se ve muy claro, es como no podemos seguir con una agricultura que genera cambio climático, no podemos seguir con una agricultura, con un sistema alimentario que genera hambre o enfermedades cardiovasculares, ¿no? O hambre, bueno, idea de maladaptación, de falsas soluciones, me parece importante. Pues bueno, daros las gracias a todos por la verdad, por vuestras interesantes aportaciones. Ha sido absolutamente enriquecedor. Yo creo que si alguien nos tuviera que fichar, yo os ficharía a todos, porque formáis un grupo en el que cada uno puede aportar cosas muy interesantes. Veo a Carlos ahí organizando sus debates, a Susana con su experiencia, a Javier lo mismo y a Daniel, que todos vosotros podéis aportar cosas muy importantes que yo creo que los que nos han estado escuchando y que luego que nos van a escuchar a través de YouTube, porque esto se graba, bueno, pues pueden aprender, ¿no? Por lo menos aprender cosas que se pueden ir apuntando. Y bueno, pues aparte de daros las gracias, pues de informaros que seguiremos con experiencias de este diálogo sobre transición agroecológica desde mañana hasta miércoles, y que desde mañana viernes, pues a las 15 horas estará como negros, para hablarnos de su experiencia en la recuperación de trigos antiguos, transformación y elaboración de pan como el de antes, un proyecto de éxito basado en la sostenibilidad y, bueno, sobre todo recordar y dar las gracias a los organizadores de los diálogos agro-post-COVID que están organizados por el proyecto aquí local Manubles, la Fundación Agricultura del Conocimiento y con la colaboración de CISA, de OAGA, COAG, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón y también Celtibérica, Serai, Justicia Alimentaria, Aragón Radio, la Asociación Española de Agroalimentarios, Mayota.com y Comarca Kilómetro Cero. Daros las gracias, invitaros a que sigáis escuchando estos diálogos y estas experiencias porque realmente merecen la pena. Es una de las oportunidades que nos ha dado esta situación en la que estamos viviendo, en este entorno virtual, que yo creo que nos está acercando y que nos hace comprender un poquito más otros aspectos de nuestra vida que no son los habituales, ¿no? Muchísimas gracias a todos y bueno, pues gracias a todos los que habéis estado participando en el chat y también los que habéis estado escuchando este diálogo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Gracias. Gracias a ti, Ana, y a vosotras. Adiós.